Hola, bueno, buenos días a todos y a todas por venir y estar en la clausura de este mes de marzo, el mes de las mujeres, que nos lo hemos apropiado ya. Ya no solo tenemos un día, sino que creo que tenemos que convertirlo en todos los días de nuestra vida, ¿no? Para poder cambiar pues esas realidades, esas desigualdades que a día de hoy todavía existen. Yo lo primero que voy a hacer es darle las gracias a Federico Buyolo por cedernos para esta clausura y para poder estar aquí juntos en una jornada dedicada al deporte y a la felicacia y concluir nuestro mes de marzo. Gracias por estar en este lugar maravilloso, en un lugar donde tiene mucho que ver con la mujer, ¿no? Y poder clausurar pues este mes que hemos encontrado pues de todo, ¿no? Y no vamos a ahondar en datos, porque yo no soy de dar datos, pero los datos indican que no estamos mejor y que vamos poco a poco. Estamos mejor, pero vamos poco a poco y tenemos que consolidarlo, ¿no? Sobre todo en el deporte, que es pues un sector en el cual está muy masculinizado, pero cualquier deporte, ¿no? Hablaba ayer con un amigo y me decía, y fíjate, que en el 1915 había una señorita que creó un equipo de fútbol. Y dice, pero las trataban muy mal, porque las llamaban machirulo y tal. Digo, como ahora, ¿no? Entonces, esas realidades tenemos que cambiarlas y somos poco a poco, pues con eventos como los que hacemos o nosotras, otras asociaciones, que tenemos que cambiarlas y que tenemos que seguir avanzando y andando pues con pies firmes, ¿no? Es verdad que hablas con jóvenes y los jóvenes te dicen, no, pues está todo fenomenal, claro, está todo fenomenal porque seguimos luchando, porque si no tendríamos una regresión, ¿no? Y de todo ello hemos hablado durante esta semana que, bueno, concienciar hemos concienciado, hemos intercambiado algunas políticas o algunas acciones que se deberían hacer y sobre todo nosotros desde la Fundación Guamasui lo que hacemos es llamar a la unidad, ¿no? A unirnos todos para poder estar aquí. Un ejemplo de ello es Pilar, ¿no? que nos ha ayudado con estas jornadas porque para que hablar sobre algo de lo que ella se ocupa, ¿no? En su asociación, que es el deporte, pues quién mejor que alguien que lo vive de dentro y que además ha pasado por esas circunstancias, ¿no? Y que sabe la realidad. Y como decía, pues para cambiarlas tenemos que conocerlas. Federico, yo te voy a dejar a ti el micrófono para que des la bienvenida, agradecida de corazón de estar aquí en esta Escuela de Señoritas, en esta institución tan maravillosa, y explícanos un poquito también qué es esto. Bueno, pues muchas gracias a vosotros, Carmen, por elegirnos otra vez y por venir aquí a esta casa, ¿no? Y a todos ustedes darles la bienvenida, ¿no? Para nosotros es muy grato tener estas actividades. Como bien decía Carmen, para nosotros los 8 de marzo son mucho más que 8 de marzo y todos los 8 de todos los meses hacemos una actividad relacionada con género, con mujer, con igualdad, porque creemos que es importante, ¿no? Visibilizar, como tú bien dices, que no podemos tener ningún retroceso y sobre todo tenemos que seguir en la lucha permanente porque creo que es la única manera de avanzar. Claro, recibiros aquí en esta casa, como lo contaba antes ahora y fuera de micrófono, esta fue la residencia de señoritas, un espacio, un motor de igualdad en el año 1915 con María de Maeztu, que pensó, una vez que se fue de aquí la residencia de estudiantes, pensó que había que tener también una institución como la residencia de estudiantes, que le pusieron un nombre poco agraciado, lo de residencia de señorita, pero bueno, hay que entender también la época como era, pero que lo que fundamentalmente era un espacio de convivencia, un espacio de igualdad, un espacio de motor de igualdad, que así se llama la exposición. Hemos hecho una exposición que lo que hace es relatar precisamente lo que era este espacio, ¿no? Esto no era un colegio mayor, era un colegio que tenía que ver con un concepto de college inglés, pero también con liceo francés, y como hacía aquí en España, todo lo terminamos haciendo nuestro, pues con un modelo muy parecido a lo que fue la residencia de estudiantes. Un sitio donde pasaron Victoria Ocampo, Victoria Ken, Clara Campoamor, Zenobia Canupri, Camprubi, perdón, y distintas personalidades, entre ellas Marie Curie. Marie Curie estuvo aquí en esta sala, en ese edificio de ahí al lado, o el propio Federico García Lorca, que lee Poeta en Nueva York por primera vez. Cuando se lee Poeta en Nueva York lo leen aquí en esta casa un 16 de marzo de 1932. Hay que recordar que Federico nunca llegó a ver Poeta en Nueva York editado, lo fusilaron antes en la guerra y no pudo verlo, pero él quería que fuera aquí y con las señoritas el que le contara este espacio.
nuestra herencia es esto. Nuestra herencia es, sin duda alguna, la igualdad de oportunidades, el trabajar por ese concepto de ciudadanía global, por ese concepto de ciudadanía cosmopolita y sobre todo por la defensa de los derechos humanos, la defensa de los derechos y libertades de las personas en un modelo, sin duda alguna, que lo que tiene que hacer y promocionar y fomentar es las capacidades de las personas para desarrollar proyectos de vida, ¿no? Aquí es lo que estamos y teneros aquí para nosotros es todo un lujo. Sabemos del trabajo que venís haciendo durante mucho tiempo y además, como os decía, que sea el deporte en la última sesión y aquí, os cuento como anécdota, estamos ahora mismo sentados encima de lo que fue la pista de tenis que hubo aquí en los años 15. Hubo una pista de tenis que luego si veis allí veréis una fotografía que se ve donde en el fondo se ve el otro edificio, el Instituto Internacional, y aquí estaba la pista de tenis. Así que nada, estamos en la pista, así que qué mejor manera de hablar de mujer, de deporte, de igualdad y de políticas que en definitiva lo que hace es enorgullecernos como personas, que ser en esta casa y en este espacio y en esta clausura, que bueno, es clausura de esta jornada, pero supongo que ya habrán más cosas y tendrán más cosas en la cabeza para seguir haciendo, así que seguiremos acompañándonos en ese proceso. Muchísimas gracias. Bueno, pues como decía Federico, estamos en la pista, con lo cual empezamos y Pilar puede subir con esta mesa maravillosa Lola Fernández Ochoa y Andrés Dulanto, que va a ser el moderador de ella. Bueno, pues se oye bien, ¿no? Sí, buenos días a todos. Gracias a la Fundación por acoger estas jornadas, gracias a Carmen y a Salvador por organizarlas, porque desde luego hace falta, a veces lo que se dice que lo que no suena no existe, pues hay que hacer ruido y más con esta temática. Y también bienvenida a la gente que lo va a ver luego, se va a grabar y lo pueden ver en YouTube y en streaming. Pues tenemos la suerte de tener a dos referentes en el deporte y algo más. Pilar Calvo, que es campeona de España muchas veces de tiro al plato, también es abogada y ha hecho una cosa que es muy importante, que es la Asociación de Mujeres para el Deporte Profesional, porque a veces uno tiene que unirse en grupo, porque muchas voces sueltas no tienen la misma fuerza a veces que una asociación potente para reivindicar derechos y igualdad que no hay. Y luego tenemos a Lola Fernández Ochoa, que bueno, ahora está no de moda, pero que en muchos casos de familias deportistas, los Hernán Gómez, los Gasol, los Sánchez Vicario, los que somos más o menos adolescentes, iba a decir, pero claro, los Fernández Ochoa, solo por explicaros un poquito, pues creo que sois 8 hermanos y sois olímpicos. Sí. Y claro, Paco y Blanca han sido referentes, aunque yo no es que mi mujer sí, pero que es que ha sido una cosa olimpismo y deporte a nivel internacional, y su hermana, por ejemplo, fue un referente, fue la primera olímpica, creo, la primera medalla olímpica de España. Sí, correcto. Entonces, a veces es bueno recordar para valorar lo que hemos tenido. Entonces, si queréis, antes de empezar con las preguntas, lo que vamos a hacer, cada una de las dos, un poco la asociación y la fundación que creasteis, hacemos una introducción y luego ya hablamos un poco. Pues Pilar, cuando quieras. Empiezo yo, sí. Pues nada, la asociación la creamos en 2016, pues porque no había nada parecido. Yo estoy en el equipo nacional de tiro olímpico y llevaba muchos años quejándome pues porque nos trataban fatal, somos poquísimas mujeres. De hecho, cuando en 2016 éramos 2, hemos llegado a ser 5. Es un deporte muy minoritario en mi modalidad. En España, a lo mejor vamos a un campeonato de España y somos 15. Y de esos 15 pues somos 2 o 3 mujeres. Ahora mismo estoy sola yo. Y en 2016, bueno, pues lo que os digo, venía quejándome mucho porque no nos daban ni las medallas, entonces pues claro, no te daban los premios y no salías en la revista de la federación, no salían los resultados ni siquiera, pues porque era todo un despropósito. Y al final me uní con 3 amigas más, una venía de Vela, que es la presidenta, que no la dejaban hacer regatas oceánicas, que era lo que ella quería, hasta 2018 no dejaron entrar a mujeres en estos barcos. Y montamos la asociación y entonces empezamos a ver que el problema pues, no era solo de nuestros deportes, sino que era variado, unos casos mucho peor en ciertos deportes, y además que no solo afectaba a las deportistas, sino a todas las mujeres que están que trabajan dentro de cualquier sector del deporte, pues las periodistas, las abogadas, fisios, entrenadoras, juezas, pues que son casi invisibles, ¿no?
Y llevamos trabajando pues, desde entonces, hacemos mucho tema político, vamos a hablar con todos los grupos parlamentarios pues para mostrarles la realidad, porque si no saben ni lo que nos pasa, pues si no, casi no se conocen los éxitos, imaginaos pues, los problemas que tenemos, ¿no? Y les ponemos la realidad para que puedan tomar medidas, ¿no? Hacemos también estudios, un montón de quejas de todos los fines de semana. Hay campeonatos donde los premios son desiguales y bueno, pues lo que es luchar por conseguir la igualdad real y efectiva, y luego con las preguntas seguro que salen más cosas. Pues Lola. Bueno, yo después de oír a Pilar, tú y yo tenemos que hacer muchísimas cosas juntos. Sí, genial. Eso está claro. Bueno, pues yo he sido, como bien ha dicho Andrés, deportista, he sido olímpica, como 5 de mis hermanos, o sea, somos 6 en total. Y bueno, a raíz de lo que le ocurrió a Blanca hace 3 años, pues bueno, nos planteamos que había que hacer algo con el deporte, ¿no? Yo no me dedico solo a las mujeres, mi fundación, he montado una fundación que se llama Fundación Blanca para ayuda al deportista de élite, sobre todo para que su retirada sea más bonita, ¿no? Estos duelos que tenemos los deportistas cuando de repente con 22 años yo me rompo la rodilla, me operan 7 veces y de repente con 22 años es como que te amputan, ¿no? Te jubilas, ¿no? Y ese momento es durísimo. Entonces, bueno, estuve mucho tiempo desvinculada al mundo del deporte profesional porque a pesar de que somos una familia, como tú has dicho, un poco así mediática, ¿no? Dentro del deporte español, nos han tratado mal. O sea, ha sido, pues bueno, cuando llegabas a casa con las medallas, pues fenomenal, pero luego cuando ya no eres atleta, pues bueno, el caso de mi hermana Blanca es un claro ejemplo, ¿no? Total que decidimos montar esta fundación, que nos ha costado muchísimo burocráticamente, es un horror, tengo que decirlo también, pero bueno, lo hemos conseguido, soy de Cercedilla, lo he conseguido. Y bueno, y ahora lo que estamos haciendo es hacer cosas sobre todo para ayudar al deportista con la salud mental, ¿no? Cuando se retira. Entonces estamos haciendo pues, bueno, un proyecto muy bonito, dentro de nada se va a estrenar un documental que hemos hecho con grandes deportistas, que ha sido levantar el teléfono y todos están completamente apoyándonos para hablar de eso, de los problemas que tiene un deportista, esos momentos de estrés, claro, eres muy joven, ¿no? Y te someten a unos, ¿verdad? Que te voy a contar, ¿no, Pilar? Y bueno, hemos hecho un documental muy bonito que nos ha financiado Renfe y Televisión Española, que se emitirá ahora en breve. Y bueno, y estamos haciendo, yo creo, la cosa más bonita, que yo en principio no lo vi así y ahora es una cátedra sobre el deportista, ¿no? Y es impresionante las preguntas que estamos haciendo y es que es impresionante. Por ejemplo, una de ellas, para que os hagáis una idea, es de cuántas mujeres deportistas, una vez que se retiran, son maltratadas por sus parejas, ¿no? Y en un principio yo, toda paleta, dije, ¿pero y esto por qué? Y me dicen, porque claro, normalmente la mayoría de las deportistas mujeres tienen hombres entrenadores, ¿no? Todo su entorno es el entrenador técnico suele ser hombre, el fisioterapeuta suele ser hombre, o sea, estás muy rodeada y cuando te corrigen, por así decirlo, no te corrigen, te regañan. O sea, yo me acuerdo que a mí no me decían, Lola, flexiona más, tal, que no, me decían, Lola, que flexione, que... No. Claro, entonces tú llevas toda tu infancia y toda tu juventud regañándote tal y al final, fíjate lo que es la vida, ¿no? Que el estudio está demostrando que es tremendo la cantidad de mujeres. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es luchar porque haya más técnicas mujeres, porque en todos los equipos haya fisioterapeutas mujeres, porque haya masajistas mujeres, porque haya psicólogas mujeres, ¿no? O sea, hay veces que es verdad que los técnicos hay más hombres que mujeres, ¿no? Pero que creo que hay que luchar por eso. Y bueno, no me quiero enrollar mucho, pero y porque los presidentes de las federaciones sean mujeres. Hay 2 de todas las federaciones, solo hay 2 mujeres. Es que eso es una desigualdad tremenda porque luego se refleja en muchas cosas, ¿no? En la sociedad. Pero eso que has dicho es súper interesante, porque es verdad que, a ver, cuando, sobre todo los medios de comunicación, te das cuenta que muchas veces la gente no sabe, y ellos no tampoco lo hacen, el esfuerzo que es ser deportista de élite, porque dices, ah, qué bonito, está jugando al tenis, qué bien lo hace ya, pero es que ese chaval lleva desde los 4 años, cuando os habéis ido a jugar a los billares, bueno, ya no juegan en billares, pero bueno, cuando está en la calle jugando, el tío está entrenando y está toda la vida fracasando fracasando no, pero que la vida social tiene que dejarla detrás por el deporte, y lo que dices tú, luego de repente te puedes lesionar,
o acaba tu ciclo de ganar medallas. Y si encima no me he dado cuenta de eso, claro que los que hemos hecho deporte en plena afición, pero los entrenadores te machacaban. Y claro, si encima luego es tu pareja, pues el vínculo ha sido de menor a mayor, claro. Pero ya no solo es la pareja, sino que luego cuando acabas tu carrera buscas, no, en muchos casos tu entrenador, sí hay muchas, bueno, de hecho mi hermana se casó con su entrenador, que duró un año, claro, pero muchas veces buscas eso, ¿no? Alguien que te no sé, que te arrope o que te dirija o que, ¿sabes?, en tu vida tal, y al final eso pasa a ser maltrato, porque es que al final es... Claro, pero que son 3 ya, que es lo de acabar el ciclo, lo de ver tu vida y encima la relación de pareja. Bueno, pues otra cosa que has dicho, el tema, por ejemplo, la representatividad. Por lo que sé, lo que has dicho tú, el 20% solamente de los presidentes de la Federación Madrileñas son mujeres y técnicas igual hay poquísimas. Entonces, ¿qué se puede hacer para...? Porque muchas chicas obviamente compiten, pero ¿por qué no sube el escalón a representante de una federación o entrenadora? ¿Por qué creéis que está fallando? En España, lo que decía Lola, en España hay 2 mujeres presidentas en las federaciones españolas. En las federaciones madrileñas hay 3. Está un poquito mejor, y además son presidentas de deportes que no son los típicos femeninos, ¿no? Porque es pesca y casting, hockey, y el tercero es remo, como en la española. Y nosotras hicimos en la asociación un estudio donde preguntábamos, bueno, veíamos cuál era la situación de las mujeres en toda la federación, o sea, en los puestos de gobernanza, en los técnicos y deportistas. Y está colgado en nuestra página web. Y sí se ve que cuando hay mujeres dentro de los puestos de gobernanza, sobre todo en estas 3 que son presidentas, hay más mujeres en todo. ¿Qué pasa? Pues el mundo del deporte federativo, además, la gente que trabaja en las federaciones está en unas condiciones regular de profesión, ¿no? O sea, muchos no cobran, las federaciones no están muy bien vistas porque tienen un trabajo, bueno, complicado, y al final, pues o sea, el trabajo es muy voluntario. Tienes que dedicarlo muchas veces en fin de semana, pues porque tienes que ir a las competiciones, tienes que estar dedicándoles un tiempo que, bueno, pues no sé si es que las mujeres prefieren hacer otras cosas en ese momento, no lo sé. Pero sí que es verdad que a la hora de contratar a entrenadores, a directores técnicos y demás, tienden a hacerlo más a hombres que a mujeres. Y entonces, pues es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? A nosotros en muchas federaciones nos han dicho, pues es que no hay mujeres. Pues seguro que las hay, pero es que no las incentiváis tampoco para que quieran estar en esos puestos. El cómo las tratan, el cómo se presentan incluso con los deportistas. El tratamiento en la prensa, que es otra de las cosas que funciona muy mal, ¿no? O sea, no es solo la poca información que sale de las deportistas, sino el cómo se las trata, ¿no? Lo que decía antes Lola, se habla antes del entrenador y de cómo la ha insultado, de cómo la llama a los méritos de la propia deportista. Entonces, son un conjunto de muchísimas cosas que, evidentemente, si hubiera muchos más referentes en televisión, en prensa, de mujeres en puestos directivos y de deportistas, habría muchas más mujeres en todos los puestos. Os pongo un ejemplo. En Netflix hace unos años sacaron la serie esta de Gambito de Dama y las licencias, no sé si la habéis visto. Sí, sí. Bueno, las licencias en España de ajedrez subieron exponencialmente, las de mujeres. Pues es que hacen falta referentes. Completamente de acuerdo. Completamente de acuerdo. Lo que pasa es que yo creo que también es verdad que la conciliación esta que tenemos con la vida social, ¿no? De que la mujer, pues, bueno, es complicado, ¿no? Conciliar el trabajo con la casa, con los hijos y tal. En el deporte yo creo que es todavía más complicado, ¿no? O sea, cuando este reloj biológico que tenemos, porque lo tenemos, o sea, es que es así, luego afecta mucho. En el deporte, o sea, nuestra carrera es mucho más pequeña, ¿no? Las mujeres a los 30 ya estás harta, la que quiere ser madre, por supuesto, la que no quiere ser madre me parece fenomenal y a lo mejor alarga un poco más los años, pero digamos que nuestra carrera deportiva es mucho más corta
Y luego los puestos estos que hablamos de intentar ser entrenadora, pues yo hablo de, por ejemplo, mi deporte, ¿no? Mi deporte eran 300 días fuera de casa. Si quieres ser mamá y tienes que estar entrenando 300 días, como entrenadora hablo ya, es muy complicado. Entonces, es verdad que hay deportes que técnicamente es complicado, que haya técnicos que quieran estar tanto tiempo, ¿no?, fuera de casa. Pero luego lo que yo os decía, yo creo que hay dentro de un equipo nacional hay mucho equipo, ¿no? Hay desde psicólogos, la federación que lo tenga, que es increíble, hay poquísimas federaciones que tienen psicólogos, hay fisioterapeutas, hay incluso acompañamiento, o sea, hay gente que se dedica pues a llevar al equipo, ¿no? Y yo creo que lo que hay que hacer es eso, que todos los equipos haya mujeres para que esas cosas, esas desigualdades que hay, que se empiecen a nivelar, ¿no? Tenemos mucho trabajo por delante, o sea, pero bueno, yo creo que guerreras como nosotras... Sí. Y luego otra cosa que habéis hablado, cuando uno para de competir, que está claro, la parte psicológica, la parte de reconocimiento y luego también está la parte económica, porque hay gente que ganaba bien y gente que gana mal, y eso es lo que queríamos hablar ahora, un poco como las deportistas, muchas de élite, no llegan a fin de mes, que es que no hay comparación entre los hombres y las mujeres. Entonces, siempre a veces las excusas dicen, no, pero es que tiene más audiencia, tiene más tal, pero también hay deportes que tampoco tienen mucha audiencia y sí que cobran mucho más. Entonces, ¿qué solución veis ahí o qué se puede hacer? Porque no está bien retribuido el caso de la deportista mujer. Bueno, realmente la mayoría de las deportistas no están retribuidas. O sea, tú coges los deportes, fútbol, baloncesto, los que sean de equipos, de estos dos, porque son los que salen en la televisión y son los que tienen contratos con los clubes. Pero cualquier otra deportista que tiene relación con la federación no tendríais un contrato, ¿no? Lo que tienes a lo mejor es una beca, ahora están las becas al deporte olímpico y la beca que te da la propia federación para competir. Si tienes patrocinadores porque tu deporte tiene patrocinadores, pues fenomenal. En el mío, desde luego, nadie se quiere relacionar con armas. Y entonces, pues los cartuchos, las marcas de cartuchos te pueden dar algo, pero más bien nada. Entonces, no hay una relación contractual con la federación, con lo cual pues no estás cotizando ni siquiera a la Seguridad Social. Yo recuerdo en una jornada que hicimos con Dori Ruano, no sé si la conocéis, pero ella ganó el Mundial de Ciclismo, no me acuerdo en qué año, pero hace tiempo. Y dice, yo cuando me retiré, no tenía ni un día cotizado a la Seguridad Social, y mi hermano, que era torero así de tercera, pues ganaba mucho más dinero que yo y tenía sus días cotizados. Dice, entonces, con la federación, ¿qué es lo que tienes? Pues lo que te dan, y cuando terminas, pues o te buscas la vida o no tienes nada. De hecho, el porcentaje de mujeres deportistas que tienen una carrera universitaria es altísimo en comparación con la de los hombres, porque ellos saben que después van a trabajar en sus federaciones, en sus clubes, porque es mucho más fácil que les cojan, y no tienen ese problema, ¿no? Pero las mujeres o tienen una carrera o no tienen nada que hacer. Y os pongo varios ejemplos. Por ejemplo, Leire Olaverría, no sé si la conocéis, que es también de ciclismo en pista. Ella ganó la medalla de bronce en Pekín, no se clasificó para Londres y decidió tener, como decía Lola, quiso tener un hijo, tuvo la suerte de tenerlo. A los 8 meses de tenerlo ya estaba compitiendo y ganando. Se la ve en un campeonato de España con el oro y con el niño de 8 meses. Y bueno, pues siguió compitiendo a unos niveles mejores, porque después de ser madre hay estudios hechos de que la mujer rinde más. Y la federación empezó a ponerle problemas. Al final, Leire echaron a Leire de la federación. Por supuesto, no quiere saber nada de ellos, es otro de los motivos por los que las mujeres están también menos en la federación, por cómo te tratan. No quieres, o sea, una persona que podría ser un referente impresionante en el ciclismo, pues que a lo mejor vosotros no la conocéis, pero en el ciclismo se la conoce mucho, pues no quiere saber nada de la federación, ¿no? Ella sigue, yo creo que en los tribunales, la animamos a que denunciara, pero claro, como no tiene un contrato laboral, era mercantil con la federación, pues está en el contencioso administrativo, que eso, pues espérate tú que salga, ¿no?
Y hay muchos más ejemplos de ese estilo, de no tengo una relación contractual, con lo cual no tengo un sueldo, no estoy cotizando, entonces me tengo que estar buscando la vida. Ángela Pumariega, que es oro en vela en Londres, pues también trabaja con su padre y tiene la suerte que sigue compitiendo, pero el padre le deja, pues en su trabajo, pues le deja un poco seguir compitiendo, pero al final te tienes que buscar la vida, porque sueldos no hay. No, hombre, un deportista siempre ponemos el caso de fútbol y baloncesto. Eso es que para nosotros esos son deportes completamente distintos, ¿no? O sea, el deportista del lanzamiento de jabalina, de longitud, de no sé, 1000 deportes de estos que no son tan mediáticos, por supuestísimo que no ganas nada. Nada es nada. O sea, venga, os voy a poner el ejemplo. Es verdad que nosotros hemos nacido, yo creo, un par de décadas antes de tiempo, ¿no? Ojalá hubiésemos nacido ahora, que a lo mejor podrías buscarte la vida, pero buscarte la vida para acabar tu carrera y no tener que trabajar al día siguiente. Nosotros, venga, a mi hermana Blanca le dieron por su primera medalla olímpica española 175.000 pesetas de las entonces. 175.000 pesetas. O sea, que es que, claro, pues nos dio con tanta familia, pues para cenar un día, tal. O sea, no te da para nada, ¿no? Ahora es verdad que ya hay programas, como decía Pilar, el programado y tal y cual, pues que te puedes pagar tus gastos mientras estás haciendo competición, pero una vez que acabas, es que no te dan nada, es que ni siquiera ayudas por si quieres estudiar, por si quieres un apoyo de formación, porque hay veces que, hombre, si te retiras con 22, estás a tiempo de ponerte a estudiar, pero hay muchos casos que se retiran con 30 y tantos, y con 30 y tantos, venga, te pones a estudiar una carrera y luego ¿quién te coge? Porque venga, sí, es que soy medallista olímpico, ¿y qué? Y hay gente que ha empezado a trabajar con 25 y tú tienes 35, ¿no? O sea, es que yo creo que al deportista se le debería tratar como una especie de carrera. O sea, me he dedicado y tienes que tener un apoyo financiero, un apoyo por lo menos laboral, ¿no? Y si no, por lo menos becas y que te ayuden a... Porque al final la salida de los... A mí me da mucha pena, la salida de los deportistas es ese. Pues si te has dedicado al tenis, pues le ves a Arantxa Sánchez Vicario esta hora de profesora de tenis en Miami. Pues el mejor esquiador... Es que tu hermana también fue paradigma en eso, porque habiendo sido lo que fue, es que la federación tenía que haberla puesto a llevarlo todo de la parte femenina, no pues un puestecillo. No, porque ya no era productiva, ya no. O sea, ya. Es así de triste. Ahora cuando lo decía Pilar, tengo un hermano, Juan Manuel, que ha sido pues 15 años del equipo nacional, campeón de Europa, 16 del mundo durante muchos años. Bueno, cuando se retiró pasó a ser entrenador nuestro, que fue nuestro entrenador, por eso a mí me regañaban menos. Bueno, me regañaban más porque era mi hermano, pero era mi hermano. Al revés. La figura esa no me afectó tanto. Estuvo muchos años siendo entrenador del equipo nacional. Y ahora que se ha jubilado, porque ya después empezó a trabajar en otros temas, también marcas deportivas, claro, y cuando se ha ido a jubilar, claro, no han cotizado por él nada, ni como deportista, ni como entrenador, y se ha tenido que quedar con una jubilación la mínima. Entonces, eso no puede pasar, es que no puede pasar. Cuando eres deportista, tu federación se tiene que encargar de hacértelo, porque es verdad que ahora hay programas que tú puedes hacer la gestión para darte de alta, pero un deportista eso no lo hace. Andrés, un deportista es como los caballos de carrera, o sea, tú estás pensando en entrenar, en competir, entrenar y competir, no piensas en que te puedes lesionar, no piensas que en tu futuro tienes que cotizar porque tu jubilación, pues, ¿qué dices? Con 17 años vas a pensar en tu jubilación. Tú lo eso que solo en Francia lo hace. Claro, pero es verdad que ahora hay ayudas para hacerlo, pero es que un deportista no lo hace. Un deportista eso lo tiene que hacer, pues eso, que la federación tenga un gestor y que por ser deportista del equipo nacional tienes que tener ya, por lo menos, estar cotizando. Pero eso es la importancia de asociaciones como Pilar, que es que tienen que reivindicar. Claro. Yo me acuerdo ahora que estoy pensando, los últimos europeos de atletismo, lo que fueron europeos o mundiales, no me acuerdo, que Italia arrasó, pues es que el 60% creo que eran militares, claro, que podían trabajar, les liberaban para que pudiesen entrenar y competir y lo decían, jolín, qué fuerte, claro, pero es que tienen asegurado el sueldo, la comida, el puesto de trabajo, entonces claro, se han volcado, o sea que deportivamente también rinde, es un intangible que es tangible. Claro, entonces, es que el modelo deportivo es totalmente diferente. Yo me acuerdo que cuando desfilábamos en el Campeonato del Mundo, en los Juegos Olímpicos, veíamos a Tomba, ¿os acordáis de Alberto Tomba, ¿no? La bomba? Nos reíamos de él porque desfilaba como carabinieri y los españoles nos reíamos de los italianos. Menudos pringaos, menudos pringaos. Claro.
Madre mía, qué Pero es justo ignorancia. eso. O sea, todos los gobiernos, o sea, el gobierno que esté en el momento tendría que tener a todos sus deportistas que tú estás trabajando para España, estás representando a España, o sea, el deporte es mucho más marca España que cualquier otra cosa. Entonces tendría que tenerlos pues como los militares, es como al militar le dices, oye, mira, a ti soldadito, como te gustan las armas, te doy la arma, te mando a Ucrania, te voy a dar de comer, te voy a llevar, o sea, te voy a dar alojamiento, y luego tú ya pigas ahí los tiros que te diga tu comandante, tu general, y ya vienes, pero todo es gratis, porque como te gusta, pues esto es lo que hacen con el deporte. Como te gusta, pues tú compites, si te selecciono vienes, si tienes la suerte, porque no siempre te vas a un campeonato del mundo, porque yo me he pagado varios, y te lo pagamos, pero si no, pero a los militares no los tienen trabajando, pues esto es lo mismo, o sea, es lo que dice, ahora coges a niños de 14 años y hasta que lo dejan, ¿no? En mi deporte yo sigo compitiendo. Hay muchos deportes que siguen durante mucho tiempo, o sea, no, la vida es muy larga. Y yo tengo un compañero que ha estado en 3 Juegos Olímpicos, que lo ha dejado a los 42, porque ya no, o sea, porque ya si no consigues la beca ADO, porque esta es otra, que parece que tienes la beca ADO para los que consiguen la plaza olímpica, pero hasta que llegas aquí, o sea, el Consejo Superior de Deportes, para mi gusto, solo se dedica al deporte base y a la élite. Todos estos de aquí, que somos la mayoría, o sea, tú naces y ya eres deportista de élite. Mientras tanto, ¿quién te ayuda? ¿Quién te paga nada? Os digo, yo me he pagado 2 campeonatos del mundo y 1 europeo. Me han pagado 1 y un campeonato internacional. Ya. Lo demás, si quieres, te lo pagas tú. Entonces, toda esta gente... Es que Sandra Sánchez, os pongo, no ha sido campeona y primera karateca del mundo hasta que no ha vuelto a España, porque en la Federación Española le dijeron que no contaban con ella cuando tenía casi 30 y tantos. Le dijeron, ya no podemos contar contigo. Y entonces se fue a vivir a Doha, que le cogió un tipo y le dijo, ven a entrenar aquí. Y después de un año todos los días, porque la mujer pues no tenía para entrenar 8 horas al día y vivir. Entonces, entrenando todos los días 8 horas o 9 o las 10 que entrenara, volvió a España y ha sido cuando empezó a ganar. Es que tienes que invertir, tienes que dedicarte pues, al deporte en alma y cuerpo. Si tienes que estar trabajando y dedicándote, pues llegas a la mitad. Es que y nunca llegas a la también. élite. Vamos, como en América lo hemos visto, tú allí, igual que si eres un veterano de una guerra, si tú eres un olímpico, en Estados Unidos tienes trabajo seguro, profesor de cualquier universidad, bien remunerado, pero claro, el sistema es distinto. Y ahí también influye, que es la pregunta que os iba a preguntar ahora, decir, ¿cómo veis el tema de los medios de comunicación en España? Porque a veces sí que... el tema, perdona, medios de comunicación de cómo cubren o no cubren. Porque, por ejemplo, bueno, esto es más de la Federación Española de Fútbol, pero bueno, creo que fue como hace un año, ¿no? Que no dieron ni las medallas a las chicas de fútbol cuando hubo una final, creo que fue de la Copa de la Reina, y sí. no dieron ni medallas. Entonces, que a lo mejor los medios también tienen que ser más cañeros, no sé cómo lo veis vosotros. O por lo menos informar en igualdad de condiciones. Bueno, es que también es verdad que yo creo que vende mucho más una portada del Marca en un partido de fútbol que una medalla de Sandra Sánchez, campeona olímpica de karate. O sea, yo creo que vende mucho más un penalti injusto que una medalla olímpica de una mujer. Eso, entonces, claramente yo imagino que ahí hay pues, intereses, ¿no? Yo creo que los medios de comunicación ahora están haciendo, por lo menos los medios públicos, porque yo estoy muy atenta, veo muchos telediarios y tal, y los deportes es verdad que, por lo menos en los medios públicos, están empezando a intentar dar más visibilidad a las mujeres. Venga, una noticia, pero bueno, ya estamos mejorando, vamos, es verdad que estamos años luz, ¿no? Pero bueno, es verdad que ya se habla de los deportes femeninos, hay incluso noticias de deportes minoritarios, en Teledeporte emiten un partido de hockey, de rugby femenino, porque mi sobrina, la hija de Blanca, es del equipo nacional, es de las Leonas y yo la sigo y puedo verlo de vez en cuando en Teledeporte, o sea, que es verdad que se empieza a ver. Falta mucho, los medios de comunicación deberían, pues bueno, hacer... Ayer estuve en una gala de Universo Mujer, que no sé si sabéis que es
Es un proyecto precioso que llevan el deporte femenino a la calle, ¿no? Van por ciudades de toda España y van pues promocionando los deportes que hay, ¿no? Para que las niñas en las plazas al aire libre pues vean, pues una hace esgrima, el otro voleibol, el otro tal, y la verdad es que es muy bonito, ¿no? Hay muchas niñas que están y bueno, estaban medios de comunicación y me contaron que, por ejemplo, Radio Televisión Española han obligado a todos a todo el personal a hacer un curso de ¿cómo se llama? De esto. ¿Cómo formar de deporte femenino? No, deporte femenino no, de igualdad. De igualdad. De igualdad, un curso de igualdad. Y me sorprendió, digo, ¿y cómo no se ha contado, no? Dicen que es importante pues saber dar las noticias pues sin que haya ningún tipo de discriminación y tal, y la verdad es que me parece bonito. Falta mucho, falta muchísimo. Pero es verdad que se empieza, yo que lo intento mirar con el vaso medio lleno, es verdad que empiezan a haber noticias, falta muchísimo. Yo no soy tan optimista como tú, porque no por nada, sino por lo que acabas de decir, ¿no? Radio Televisión Española ha obligado a hacer un curso de igualdad desde el año, ¿cuándo es? 2000, es que ni me acuerdo ya. Bueno, por supuesto desde el 2007, que está la ley de igualdad, pero los planes de igualdad, que son obligados, y Radio Televisión Española tiene que tenerlo desde hace muchos años, en los que están obligados a tener ese curso, y lo están dando ahora. Llevan no sé cuántos años de retraso. ¿Por qué no lo están dando? Venga, vamos. Bueno, claro. Pero es como el baloncesto femenino incluso, ahora cantidad de partidos lo retransmiten, que hace unos años no... Claro, pero yo os voy a decir, acaba de salir un estudio que ha hecho, que ha pagado el Consejo Superior de Deportes y lo ha hecho una consultora y la Universidad Carlos III. Y desde, o sea, compara 2011 con 2022, que es de donde han tomado los datos. Han estado analizando todas las noticias que han salido en radio, televisión y prensa. Hemos pasado de un 5% a un 8%. Claro, hemos aumentado. Un 3% en 10 años. No. Teledeporte, sí que es verdad, es la única cadena que emite el 50% de deporte femenino y de deporte masculino, pero no comparten los espacios, o sea, no se reparte también al 50% la programación. Los horarios, ¿no? Exacto, los horarios. O sea que sí que ponen, por supuesto, deporte femenino, pero también tienen más o menos los peores horarios. Y al final esto es una decisión política y hay una ley de 2007, como decía Carmen, 2007. Pero esto mira, es, Pilar, hay que obligar. aquí hablas de... Es que me acaba de venir una anécdota que es impresionante. El año pasado, mi sobrina Olivia, que os he dicho que es del equipo nacional de rugby, las Leonas, hacían la final de Copa Europa aquí en Madrid contra... No me acuerdo, pero bueno, me matará. Pero bueno, pues contra, no sé, pues Polonia o no sé quién fue. La final de Copa Europa, ¿vale? Y les iban a dar el campo bueno que está en la universidad, el campo oficial, ¿no?, de rugby. Bueno, pues el equipo nacional masculino tenía un amistoso contra otro país y les dieron el campo bueno a los chicos para un amistoso y la final de Copa Europa se tuvo que jugar en Alcobendas, que es un campo de segunda. Y entonces yo me acuerdo que cuando Olivia me lo contó, jolín, súper triste y tal, digo, pero Olivia, lo que tienes que hacer es no jugar. No jugar. Entonces ella me decía, bueno, tía Lola, es que yo quiero ser campeona de Europa. Claro, pero ahí, Claro. por ejemplo, yo sería más de utilizar los medios. Ya, O sea, pero sí, machacar, fue noticia, ya, pero ni os acordáis. Fue noticia porque hicieron reivindicación, a la hora de dar las medallas se dieron la vuelta, hicieron un poco pero es lo que de dices tú, que a lo poquito de mejor- ruido. que a lo mejor es mejor en no plan- hay que salir. Claro. Y el presidente de la Federación de Rugby tiene que dimitir. Porque eso es una barbaridad. Es una barbaridad. Un amistoso contra una final de Copa Europa. Entonces, claro, ¿qué pasa? Volvemos esto es la pescadilla que se muerde la cola. No hay presidentas. No hay presidentas y creo que también faltan que muchos presidentes hayan sido deportistas de élite. Porque yo creo que trabajarían el deporte de otra manera. Hay mucho presidente rancio. De oficina. Ahí lo dejo. Sí, son chiringuitos. Estoy las viniendo arriba y la voy a liar. No, sí. Que está grabado. No, hay que decir las cosas, Lola. Que no, que luego... Sí, no, sí. Yo con la de fútbol tampoco te creas tú, que tengo recuerdos raritos, pero bueno. No, pero por eso es importante lo que hemos hablado de los referentes. Pues yo me acuerdo pequeño, claro, Arantxa Sánchez y claro, cuando salió tu hermana, pues son gente que las niñas lo ven. O sea, yo, por ejemplo, cuando estaba, obviamente, ni nada que ver con vosotras, pero vamos, yo cuando estaba en América, que jugabas al soccer, el soccer y mi high school era grande
iba mucha más gente a ver los partidos de chicas que de chicos. O sea, de hecho el soccer lo consideraban como un deporte femenino. Y mira que jugábamos chicos y casi todos europeos y latinoamericanos, pero es que era un deporte que era femenino y el campo se llenaba. Entonces esto también es acostumbrar un poco a la gente. Lo que has dicho que es verdad, que a lo mejor venden más un marca de chicos, claro, pero porque a lo mejor la prensa compra, la prensa deportiva a lo mejor la compran más hombres. Pues que a lo mejor hay que ir a la raíz, porque si las chicas ven o las mujeres ven atletas en portadas de marca, pues a lo mejor empiezan a comprar también en marca. Claro, ¿por qué no se están quitando a la mitad de la población? ¿Por qué no quieren ampliar su negocio? Caramba, que vendan más periódicos. Es que, Yo claro, compraría el marca si me interesara, pero es que hago así y digo, pues, es que jamás, o sea, voy a un bar y lo ves, pero jamás me lo compraría. ¿Por qué? Porque no ponen nada que me interese. Es que hasta cuando no hay fútbol te ponen fútbol. ¿Y Pero crees también tendríamos que, perdona un segundo Andrés, también tendríamos que, bueno, entender que la sociedad también tiene que cambiar, o sea, que el deporte va un poco a rastras de la sociedad, ¿no? ¿Cuántas niñas deportistas dejan el deporte a los 16, 15 años porque le ha salido una bola así y el novio le dice que se está poniendo horrorosa? O sea, es que también en la sociedad tenemos que empezar a trabajar porque es que es así, es que yo conozco a muchas niñas que abandonan el deporte porque sus novios las ven con unas espaldas que no te de caben. verdad miedo al novio? Claro. Y claro, y es verdad. Y el novio dice, esta va a poder, ¿no? O sea, que yo creo que también la sociedad es que... ¿Y creéis que, por ejemplo, lo que hemos hablado en los medios, solo se habla de los referentes, en el sentido, aunque se hable poco, pero que solo se habla de las superestrellas y no se habla del deporte medio, lo que tú has dicho, que o muy bajo muy tal, y eso sí que hace falta parte de los medios, incluso las empresas? Hay alguna empresa eléctrica que está muy volcada en esto, entonces a lo mejor tenían todavía que volcarse más. O sea, ¿qué creéis que es lo que falta para que en verdad la sociedad haga más caso? Pues, a ver, yo en la televisión desde luego empezaría a ponerlo, porque es verdad que estamos en estos tiempos y el streaming y tal y cual, pero ¿para qué sirve el streaming? Lo que dices tú, voy a ver un partido de hockey de mi sobrina que juega, pues fenomenal. Si no, ¿quién lo ve? La familia. Yo no sé que está la final de hockey y no lo estoy buscando. Entonces, al final la televisión sigue siendo el referente y la televisión es pública, que está pagada con el impuesto de todo el mundo. Entonces, tienen que tener obligatoriamente, no el 50% de deporte femenino y de deporte masculino. Y que se hablen de todos los deportes. Es que todos los fines de semana, todas las semanas está habiendo campeonatos de todos los deportes. Es que aquí parece que solo hay fútbol. O sea, solo se habla de fútbol. Y te puede gustar el fútbol o se te puede dar bien, pero es que si no te gusta, pues es un aburrimiento. Y al final, pues lo que dices, no se conoce a las deportistas. Y cuando se conocen a tres. Y hay muchísimas que han... lo que hablábamos antes, a mí me llamó en 2019, que era el Castellet, que no sé si la conocéis, pero ganó el año pasado el oro en snowboard, plata, en snowboard, y me decía, Pilar, si es que el año pasado he pedido 60.000 euros ya a mi familia, no sé, es que lo voy a acabar dejando. O Victoria Padial, que lo ha dejado también por el mismo tema, que era la única mujer que practicaba biatlón en España. Entonces, y no se las conoce, no las conocéis, ¿verdad? Y si os digo deportistas de hace 3 o 4 años o de los Juegos de Londres, seguro que no sabéis quiénes son. No sé, yo una vez estaba el año pasado en COE presentando un programa también de deporte y estaba Ruth Beitia. Yo he trabajado muchos años allí y entonces vinieron varios compañeros a verme, estábamos en el café, a Ruth se la ve, y me decían, ¿quién es esta? Digo, ¿de verdad que no sabes quién es? Pues es que eso no puede ser. Yo conocí a la segunda, que es periodista, Carolina Valladares, que ahora está por Washington con Antena 3 y tal, y también lo dejó por eso. O sea, estaba segunda de ella, iban a ver si iban a China, no sé qué, y de ser la segunda en un club catalán, pues dijo, pues es que si no voy a los Juegos, es que es absurdo seguir otros 4 años machacándome para nada, como decía. Es que fíjate, yo en la fundación, cuando monté la fundación, y ahora voy a hacer cosas, ¿no? Estamos haciendo pues bueno, intentamos visibilizar mucho, ¿no? El tema, la problemática que tiene el deporte. Muchas veces digo que blancas hay, casos como el de mi hermana, número 1 del mundo 5 años seguido, tal, medallista olímpica, tal, hay. Pero es que lolas hay muchísimas más. O sea, es que para que salga una blanca tiene que haber 1000 lolas, o 1000 o 2000 lolas. Y las lolas entrenan igual que las blancas, abandonan igual la familia, se tienen que ir o sea, es que nuestra vida...
el segundo de turno de Ruth Beitia, pues la segunda, yo no sabía ni quién era. Es que ahora te preguntas, venga, ¿quién es, después de Sandra Sánchez, quién es la segunda karateca española? Ni idea. ¿Quién es la segunda, nadadora? Mireia Belmonte, ¿quién es la segunda? Ni idea. Pilar, creo que tú te retiraste y y luego volviste, igual ¿no? que todas. Bueno, me retiré, lo dejé, sí, Lo lo dejé dejaste y luego volviste. lo dejé por aburrimiento, porque yo entonces, o sea, yo cuando empecé a tirar era joven, o sea, yo empecé con 23 años y la federación, bueno, éramos 3 y bueno, pues nos daba las medallas, sí, pero no nos hacía ni caso, pero ni caso. Y yo dije, bueno, esto es un derroche de dinero horroroso, me voy a dedicar a hacer otras cosas. Y luego volví en 2007 y estaba todavía peor la cosa, porque ya no nos daban ni las medallas. Estaba peor. Las mujeres estamos así en una cuesta arriba. Cuando luchas empiezas a avanzar, pero cuando te paras, te caes. No sigues avanzando ni te quedas parada, te caes. Y por eso hay que estar luchando todo el día. Entonces, yo no es que no sea optimista, pero todos los que estáis aquí a lo mejor veis, oye, pues ponen algo más de deporte femenino, ya se ve, ya conozco alguna deportista, pero claro, yo es que estoy viendo todos los días a todas las que me llaman de todos los deportes, veo también lo que me pasa a mí, veo los estudios y entonces es más la realidad. Entonces, no es que no reconozca que sí que vamos avanzando, pero demasiado poco a poco. Y otra parte que me queda un poco alucinado con lo que has dicho tú, Lola, que poquísimas federaciones tienen psicólogos dentro de la formación. Pues casi ninguna. Cuando es una cosa básica en el deporte. Bueno, tienen algunas federaciones, es que yo sé a lo que me estoy dedicando ahora más con el tema de la salud mental, muy pocas federaciones tienen psicólogos y los que tienen, las federaciones que tienen psicólogas y psicólogos los contratan para eventos especiales, por ejemplo, unos campeonatos del mundo, unos Juegos Olímpicos, para que el deportista rinda más en esa competición. No tienen un psicólogo para pensar, joder, mis padres se van a divorciar y yo estoy hecho polvo. Bueno, acordaros lo que pasó con Rafa Nadal, ¿no? Que el año que sus padres se divorciaron, pues tuvo un bajón, ¿no? O sea, es que el deportista es joven y necesita mucho apoyo psicológico también, no solo para que rinda más en un Grand Slam, sino para que, pues porque tienen problemas, tenemos problemas y yo qué sé, y la vida te afecta, ¿no? Pues una separación de tus padres, se ha muerto mi abuela, mil cosas, ¿no? Y las federaciones, muy pocas tienen psicólogo, pero lo más fuerte de todo es que, os voy a contar un ejemplo, además con nombre, que ya me ha dicho, me ha dado permiso para que lo cuente. Sara Hurtado, ¿sabéis quién es? Es una chica patinadora que ahora, bueno, patinadora que lo dejó este año después de los Juegos Olímpicos, ha sido olímpica 2 veces, quedó octava este año, bueno, bien, una chica, una deportista tremenda, ¿no? Y ella, pues bueno, tuvo que recurrir le pidió a la federación que por favor necesitaba un psicólogo, tuvo problemas de, pues, alimenticios y tal, ¿no? Y bueno, pues la federación consintió ponerle un psicólogo para que Sara rindiese y tal. Bueno, el día que hizo la rueda de prensa, que se retiraba, porque la pilló la guerra en Rusia, bueno, una movida, se tuvo que venir de Strangis, no, bueno, fue tremendo la odisea. El día que dio la rueda de prensa de que se retiraba porque su compañero era ruso y estaba allí, ya no podían entrenar y tal, igual, ya la pilló con 30 años, ese mismo día el psicólogo llamó a la madre y le dijo, oye, que me ha llamado la federación, que la sesión de psicología que tiene tu hija esta tarde, que ya la tenéis que pagar vosotras, que ya se ha retirado. Con dos narices. O sea, ¿pero qué me estás contando? O sea, pero entonces lo que estamos haciendo con la Fundación es eso, hacer un programa para que todos los deportistas que se retiran, sobre todo su retirada, que tengan un apoyo psicológico el tiempo que lo necesiten. Hay quien a lo mejor lo necesita 2 meses, que yo pues soy más happy, pues venga, 2 meses, y habrá quien necesite 3 y 4 años y sobre todo que le ayuden a valorarse, ¿no? Porque muchas veces cuando te retiras te sientes que eres un cero a la izquierda, ¿no? Y yo creo que un deportista tiene muchos valores maravillosos que les puede servir muy bien a una empresa, esos valores de no sé, de sacrificio, ¿no? De trabajar en equipo, de resiliencia, ¿no? Y yo creo que es fundamental que De hecho, hay muchas compañías que ya están buscando deportistas porque hacen un buen tándem, ¿no? Pero te lo tienes que creer. Pero que además es ser cortito, porque ya no solamente apoyar al que está a punto de jubilarse, es que si tú como federación quieres logros deportivos,
tienes que meter un psicólogo no 2 días, sino 20 años con el chico para que... Mira, otra de las cosas que estamos estudiando, que es tremendo los datos, es que, bueno, yo estoy alucinada, tengo que pasar, bueno, luego tenemos que hablar. Un dato que es tremendo es cuántos deportistas de élite, cuando acaban su carrera deportiva, se meten en adicciones, ¿no? Claro. Porque, bueno, es verdad que esa adrenalina que te genera pues ir a 120 por hora y de repente... ¿Ahora qué hago con mi vida? Entonces hay deportes, no sé, de motocross, bueno, de moto, de velocidad, o bueno, o no. Muchísimos deportistas caen en adicciones de juego, de alcohol, de drogas, y es porque no les cuidas. Es que cuando acaba su carrera tienes que cuidarles, jolín, es que lo que decía Pilar, es que han sido embajadores de España, es que han sido auténticos embajadores de España y hay que cuidar a esta gente, que encima son muy jóvenes y eso, y si no estás bien asesorado, pues viene el típico listo que te arruina, ¿no? Que te arruinan, claro. Los pocos que ganan dinero, hay muy pocos que al final han sabido gestionar, ¿no? Sí, el de gimnasia del 92, que luego hizo el gimnasio en Cataluña. Gervasio de Fer, ¿no? Sí. Gervasio de Fer, claro. Bueno, pues si queréis vamos ya cerrando, se podría ser súper interesante, hemos estado aquí 2 horas, pero como hay más mesas, entonces simplemente si queréis acabar con un mensaje, o bien para chicas jóvenes que están empezando, o bien para la administración, o bien para la federación. Elegir vosotros si queréis dar una flor, un dardo, o lo que sea, pero un mensaje y bueno, mi mensaje es que tiene que haber más gestión femenina en el deporte, a todos los niveles, de federación, de gestión de técnicos, o sea, tenemos que meter muchas más mujeres dentro de los equipos nacionales, dentro de la gestión del deporte, para que realmente haya un poquito más de igualdad, porque falta mucho. Yo soy más optimista, yo creo que vamos por el camino, falta muchísimo, pero la clave es que la gestión haya más mujeres. Pues mira, yo te diría que al Gobierno habría que instarle a que invierta más en deporte, que vigile a las federaciones para que cuiden a los deportistas y a las deportistas a que se unan, como dice Carmen, que es necesario estar unidas para conseguir que todo lo demás funcione. Pues muchísimas gracias, porque habéis sido, sois los referentes y todavía queda mucho por trabajo y seguro que en todo lo que queda por hacer volveréis a ser referentes, y gracias a los organizadores del evento, y cerramos la mesa. Gracias. Muchas gracias. ¿Sigo muteado? No, ya no sigo muteado. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí y compartir este rato con nosotros. La verdad es que somos la guinda del pastel, porque con nuestra mesa finaliza un mes entero de trabajo de la Fundación Women's Week en torno al mundo de la igualdad y de la mujer, y que ha sido de alguna manera dividido en etapas a través de los miércoles de la igualdad, y es el 5.º miércoles y es el último momento del 5.º miércoles. De todas maneras, como sabéis, a través de la Fundación Women's Week y de su emisora de radio, aquí radio y ahora televisión, se van a dar continuidad a los conversatorios que hemos generado durante este mes, y lo haremos a través de programas de radio sobre todo, ¿vale? Así que quedéis emplazadas a continuar esta conversación. Pero bueno, en primer lugar, además de agradeceros a todos por estar aquí y participar de este inicio de conversación, pues comentaros que cuando nos propusimos acabar este mes intensivo, pensamos en que uno de los vectores más importantes de transformación de la sociedad no es otro que el de la empresa, que es donde se practica a diario el ejercicio de todas las cosas, de todos los principios y valores que componen el alma del ser humano, ¿no? Y por tanto el alma de las empresas, a través de sus políticas activas relacionadas con los trabajadores y todos sus stakeholders, pues a través de esa generación de organizaciones felices, de organizaciones confortables, de organizaciones que miran el bienestar de las personas, pues es una manera de transformar las cosas, ¿no? Entonces, por eso he pedido a Silvia, a Elizabeth, a Paco y Ana que nos acompañen hoy. Pero en vez de presentarles yo, que sería lo fácil, voy a pedir que se vayan presentando ellos y valorizando o resaltando aquellos rasgos que más tienen que ver con la conversación de hoy, y es cómo están ayudando o cómo es su propuesta de valor para ayudar a hacer organizaciones mucho más felices. Entonces, Ana Rojo, por favor. Ana, Perdón, Ana Pedroche. Ana. Bueno, pues para mí es un placer estar aquí, compartir. Mira, al final yo siempre digo una cosa, y es que cuando
tú estás bien, tu negocio está bien, ¿no? Entonces, si tú estás bien, y para mí estar bien significa estar en calma contigo misma, estar en calma con los demás, ponerte al servicio de los demás, que para mí esto es muy, muy importante, tú puedes conseguir crear organizaciones donde haya un ambiente más cómodo, más gentil, ¿no? Más bonito, y desde ahí se pueden hacer cosas maravillosas. Yo hace 15 años emprendí en el mundo digital y ahora mismo tengo una agencia de posicionamiento referente a nivel nacional, pero no es eso lo que me define, que sí, que soy CEO y fundadora y tengo un equipo maravilloso y feliz también de estar ahí, ¿no? Pero sobre todo, ahora mismo lo que más me apasiona es acompañar a las personas en sus caminos y de reinvención, tanto personal como profesional. Porque precisamente me di cuenta que si yo no estaba bien, mi empresa no podía estar bien. Y si mi empresa no estaba bien, mis empleados no estaban bien. Entonces, si todo eso falla, no hay algo, o sea, realmente no conseguimos que las cosas vayan bien. Pero cuando hacemos ese ejercicio de darnos cuenta que lo más importante son las personas y cómo tratamos a las personas, ahí ya hay algo que cambia y hay algo que nos permite evolucionar. Y bueno, eso es lo que puedo decir de Ana Pedroche. Y en esa formación y certificación Sí. que has realizado en tu vida, pues tienes mucho que aportar en el mundo del coaching espiritual y todas estas cosas que tienen que ver con esa otra dimensión del ser humano, no solamente con el día a día y con el trabajo, ¿no? Claro, y es que está completamente alineado. Yo al final, pues decir, bueno, esto de la espiritualidad, de las organizaciones y demás, no, es que forma parte de todo. Si las organizaciones y las empresas están formadas por personas y las personas estamos en continua evolución y descubrimiento de nuestros talentos y habilidades, creo que esto es algo maravilloso. Y sí que es verdad que igual puede sonar como así como muy esotérico y demás, pero no es más que tomar conciencia de lo que hacemos, de quiénes somos, de cuáles son nuestros talentos y cómo lo ponemos al servicio de los demás, ¿no? Y crear ese impacto positivo que para mí es fundamental a día de hoy. Todo aquello que haces, ¿qué está generando en los demás? ¿Qué impacto positivo tiene? Soma y psique, ¿no? Esto ya lo decían los más clásicos del lugar. Sí. Pero para que el cuerpo esté bien también tiene que descansar. Entonces, Paco Bas, cuéntanos un poco qué es SleepZone y cuál es la propuesta de valor que haces tú al mundo de las empresas para que sus trabajadores estén más sanos, más felices y también sean más eficientes, ¿no? Pues sí, bueno, modestamente lo que intentamos es ayudar a la gente a dormir mejor y a descansar mejor. La tecnología ha cambiado el mundo radicalmente en los últimos 2 siglos y extra radicalmente en las últimas 2 décadas, ¿no? Y esto ha hecho que hace un siglo ya perdimos 1 hora de sueño en promedio, todo el planeta, y en los últimos 20 años hemos perdido otra hora más. Es decir, la aceleración de la tecnología, del impacto de la tecnología en la calidad de vida de las personas, y de ahí el concepto de felicidad, por supuesto, viene después, es brutal. Eso significa que nosotros tenemos un lema en SleepZone que decimos que saber dormir es saber vivir. Hay unas bases que si no las tienes, como en este caso descansar y dormir bien, pues el cuerpo no está programado genéticamente para poder ser feliz ni tener la F de la felicidad ni siquiera, ¿no? Entonces, igual que hay poder comer, hay que poder dormir. Y cada vez dormimos menos y el impacto de la tecnología es brutal. Nosotros en SleepZone es una plataforma de telemedicina personalizada del sueño con inteligencia artificial y ayudamos a los empleados de las empresas a dormir mejor. Eso tiene un impacto, hay 4 grandes impactos cuando en una organización la gente duerme mejor. El primero, perdón por empezar por lo crematístico, pero que también tiene que ver con el impacto en lo que podemos llamar felicidad, es que la gente es más productiva, un 20% más según IBM Consulting. El ser más productivo, por ejemplo, ya no solo pensando en la empresa, sino individualmente, pues casi todos ya trabajamos con objetivos variables, ¿no? Con lo cual, si tú cumples tus objetivos a final de año, te van a pagar un dinero extra. Yo no sé si eso te da la felicidad o no, pero desde luego algo contribuye, ¿no? Y seguro que estamos de acuerdo en que el dinero no da la felicidad, pero en pequeñita manera el ser más productivo no solo contribuye a que puedas o no cobrar ese variable, sino a sentirte mejor como persona, porque tú te sientes mejor porque haces el trabajo y eres más productivo. Hay un intangible ahí. Lo segundo es que hay un 20% menos de bajas laborales y de accidentes laborales. Eso también redunda en ser más feliz. Si tú trabajas en el sector de la construcción o en el del transporte, pues 1/3 de los empleados de ese tipo de empresas o por turnos en una fábrica
tienen accidentes laborales porque duermen mal. Entonces, si duermes mejor, pues tienes menos accidentes laborales, lo cual también redunda en que tengas más bases para sentirte bien. El tercer efecto es que claramente mejora el clima laboral, ¿no?, de relación, evidentemente. Si estás menos de baja, eres más productivo y tienes menos accidentes, pues eso mejora un intangible que claramente es el clima laboral. Y hay un cuarto elemento también muy importante que tiene que ver con las organizaciones felices, y es que está también demostrado, y especialmente en los millennials y las nuevas generaciones, que cuando una empresa cuida el sueño de sus empleados es capaz de retener y atraer talento. Es decir, la gente joven aprecia más las empresas que cuidan la salud mental de sus trabajadores. Hay que recordar que el 50% de los problemas de salud mental en España hoy en día tienen que ver directa o indirectamente con dormir mal. El impacto es brutal, básicamente, y lo digo yo, que soy insomnio desde hace 35 años. Yo tengo de formación, soy bioquímico y biólogo molecular, y empecé investigando cáncer, pero no sabía que me estaba asesinando literalmente día a día, ¿no? Se modifican 700 genes diarios el día que duermes mal. Yo duermo mal todos los días, desde hace muchos años, cada vez mejor, porque con Sleep Zone duermo mejor. Pero el impacto en la salud es brutal. Adelantas, por ejemplo, enfermedades tipo Alzheimer o Parkinson 10 o 15 años, multiplicas por 10 el riesgo de tener depresión, y esto en las organizaciones es brutal. Entonces, si la gente duerme bien y tiene menos depresión, más allá de que esté menos tiempo de baja, es que literalmente es más feliz. Así, directamente hay un impacto directo. Por lo tanto, el sueño es algo básico y es un gran desconocido, es curioso. En el mundo anglosajón hay muchas métricas y hay muchas empresas que trabajan sobre esto. Hay empresas que, por ejemplo, regalan una semana de vacaciones a los empleados que cumplen el plan corporativo del sueño. Le regalan literalmente una semana de vacaciones si cumples lo que el médico del plan corporativo del sueño dice, ¿no?, que implica más formación y puede ser más consciente de que aquí hay un impacto brutal. Y el último elemento que quiero dejar pasar es el de la familia. Está más que demostrado que si tú duermes bien, tu familia el clima familiar mejora brutalmente. Esto es un estudio que se hizo en la Seguridad Social de Inglaterra, y que fue el gran descubrimiento, ¿no? El mayor impacto que vieron en la gente no era que la gente dormía mejor y que por lo tanto se sentía mejor, sino que lo que decían es que el clima en su familia había mejorado sustancialmente, la relación con sus hijos, etc. Con lo cual, bueno, esto lo ligo por el tema de la felicidad, que hay una ligación muy clara. Saber dormir claramente es saber vivir. Saber dormir es saber vivir. Bueno, nos quedamos con eso. Bueno, después del espíritu y del sueño, alguien dirá que vamos al estómago, ¿no? Porque aquí está un libro que se llama Cocinando tu salud. Hay quien dice que somos lo que comemos, y por tanto es importante también la salud a través del estómago. Pero el perfil de Elisabet Arrojo tiene mucho más fondo de armario, por decirlo así. Ella es oncóloga, está al frente de una institución señera en el mundo del tratamiento del cáncer, y bueno, en su perfil encontraréis varios reconocimientos como oncóloga del año a nivel europeo, a nivel español, con premios en Estados Unidos, etcétera. Es decir, que tiene un amplio espectro en el mundo de la investigación, de la divulgación y del tratamiento de la salud en el día a día. Y por tanto, gracias, doctora, porque de alguna manera también das un carácter más científico y más médico, en este caso, a la conversación que queremos proponer, ¿no? ¿Cuál es tu acercamiento al tema? Y cuéntanos alguna cosa que me haya dejado en el tintero, si quieres. Bueno, muchas gracias, Salvador. La verdad es que es un placer estar aquí porque me está pareciendo súper enriquecedor. Primero, el tema del deporte, tan importante el tema del sueño. Yo también duermo mal y creo que es algo súper importante. Y de hecho yo creo que no voy a hablar mucho de los tratamientos que tenemos, que afortunadamente están trayendo muy buenos resultados al cáncer, y somos líderes en un tipo de hipertermia, que calentamos los tumores, y eso está generando unos resultados buenísimos. Sino que a mí me preocupa muchísimo que de repente yo estoy viendo en la consulta muchísima gente joven y una cantidad de pacientes que va en aumento. En 2040 se estima que va a haber un 62% más de casos de cáncer, y solo un 10% son hereditarios. Quiere decirse que el 90% son por otros factores, y se considera a día de hoy que el 40% de los casos de cáncer serían prevenibles modificando nuestros hábitos de vida. Entonces, ahí es donde vamos un poco muy relacionado con todo esto, ¿no? La mala alimentación se relaciona con un 30% de los cánceres, el tabaco con un 25%, es peor comer mal que fumar, pero la gente no lo sabe, el estrés, la falta de sueño,
la falta de la felicidad, porque el estrés muchas veces está muy relacionado con eso, ¿no? Todos vivimos corriendo, angustiados en el trabajo, con muchas preocupaciones, y eso tiene una relación muy directa, por ejemplo, con los tumores intestinales, porque el intestino se considera el segundo cerebro, tiene más neuronas incluso que la médula espinal. Entonces es muy importante aprender a gestionar eso. Yo trabajé en Estados Unidos varios años y volví a España porque mi madre tuvo cáncer, está viva, pero hemos pasado, mi madre de hecho la desahuciaron en marzo del 19 y evidentemente fue para nosotros y para mí especialmente porque soy la única médico de la familia, soy oncóloga, era como tú arréglalo, no sé cómo lo vas a hacer, pero arréglalo y lo hemos arreglado y rezo para que siga así, pero sí, pero yo a los 6 meses de que a ella la desahucian me diagnostican el mismo cáncer que a ella. Y yo estoy convencida que fue del estrés tan brutal que yo viví, de todo eso. Yo no dormía, yo no comía, yo nada, porque era una situación tremenda. Mi madre tenía 55 años. Entonces, creo que esta parte es súper importante. Y nosotros el pasado 4 de febrero, el Día Mundial contra el Cáncer, inauguramos el primer Centro Nacional de Prevención del Cáncer. Porque el otro día, esta semana, el lunes, estaba en una jornada de sanidad, estuvo el consejero, estuvo también el presidente de la Asociación Española contra el Cáncer y se habla mucho de prevención, pero en realidad no se hace nada. Lo que se hace es diagnóstico precoz cuando se hace, pero prevención. Yo de hecho pregunté, digo, ¿hay alguna estrategia que se esté haciendo? No, la verdad es que no. Es más, uno va al médico y todavía le dice, ¿y qué puedo comer, doctor? Lo que usted quiera. Y dices, no puede comer lo que quiera porque hay cosas que van bien y hay cosas que van mal. Entonces yo creo que además vivimos en una sociedad que vivimos todos corriendo y además enfadados, porque encendemos la tele y ya nos enfadamos porque todos salen desgracias y cosas malísimas. Vamos tan rápido que eso, en el propio trabajo a veces te dicen buenos días y ya contestas como exaltado, ¿no? Porque dices... Entonces creo que es súper importante el concienciar a la gente, el que tenemos además que entendernos unos a otros en la diversidad. El otro día estaba en una charla que dijeron una cosa que me encantó, que era, ¿tú cómo tratarías a los demás? Y entonces pues todo el mundo decía, bueno, pues como me gustaría que me trataran a mí mismo. Y dijeron, pues no, dice, la respuesta probablemente mejor sería como les gustaría que les traten a ellos. Porque tendemos eso a ser como somos nosotros, pues queremos los demás, no, cada persona somos muy diferentes y eso además yo creo que yo dirijo una clínica oncológica aquí en Madrid y bueno, tenemos bastantes personas a mi cargo y al final creo que hay que buscar, ¿no?, el potenciar las cosas, que todo el mundo tiene cosas buenas, las cosas buenas dentro de esa diversidad de cada persona, lo que decía antes Ana, para que esas personas trabajen, sean mucho más productivos, porque cada uno tiene su parte importante, ¿no? Y creo que es muy importante el transmitir a la sociedad que el ser feliz disminuye el riesgo de cáncer, que esto parece una tontería, pero es verdad, disminuye el riesgo de enfermar, ser feliz, porque al final todo tiene una relación con el sistema inmune y esto lo vemos todos. Tenemos una época de mucho trabajo, mucho estrés, estamos agobiados, estamos fatal y de repente tenemos la semana de vacaciones y ahí es cuando nos ponemos malos. No nos hemos puesto malos durante el estrés, ha sido después porque el sistema inmune baja el cortisol, baja todo eso que al final es algo súper tóxico. La falta de descanso nocturno al final es un problema importante porque eso te genera más riesgo de depresión, el sistema inmune baja, estás más enfermo, evidentemente no te encuentras feliz porque no te encuentras bien y además incluso, y a mí ya digo que me lo tengo que aplicar muy personalmente porque te sientes mal porque no eres productivo, porque tú dices, y esto que yo lo haría en 2 horas, he tardado toda la mañana, y dices, ¿qué pasa, no? Entonces creo que es muy importante que la gente sepa que todos estos factores no solo es ser feliz por disfrutar del ser feliz, que al final yo creo que es lo más importante en la vida, ser feliz, sino que ser feliz va a ayudar a prevenir estar enfermos. No es algo, una utopía solo de voy a estar muy contento, sino que eso es sembrar para evitar estar enfermos, porque al final el problema es que solo nos preocupamos de la enfermedad cuando ya estamos enfermos. Nadie se preocupa, voy a comer bien, el deporte, lo importante que es el deporte, lo importante es que se visibilice esto. En las mujeres, por ejemplo, que además hacemos menos deporte en general que los hombres, es muy importante porque el deporte previene también contra las enfermedades oncológicas. Pero no se habla mucho de esto, ya digo, y no solo es por el disfrute de ser feliz y de encontrarse bien, es que esto
es algo que previene contra el cáncer y a día de hoy el cáncer ya es la primera causa de mortalidad en hombres en España y en las mujeres la segunda. 1 de cada 2 hombres y 1 de cada 3 mujeres va a tener cáncer. O sea, es una barbaridad, es una barbaridad. O sea, está aumentando la mortalidad exponencialmente porque no estamos haciendo nada. ¿Está mejorando los tratamientos? Sí, pero está aumentando la mortalidad de manera exponencial porque estas cosas son muy importantes tenerlas en cuenta porque un 40% de los cánceres se pueden prevenir solo modificando nuestro estado de felicidad, nuestros hábitos de vida, de alimentación, ejercicio físico y reduciendo el estrés, muy importante. Un 40%. Un 40%. Un 40% se puede prevenir con una vida más sana y más feliz. Eso es. Pues tomemos píldoras de la felicidad. Gracias, doctora, por las cifras y por la visión. Vamos con Silvia Escribano. Ella es neurocoaching. En cualquier caso, es una de las conferenciantes imprescindibles de Ecofin, un selectivo que hicimos con determinados conferenciantes en distintos perfiles, y quizás ella es la que opta dentro de esta mesa al número 1 en el ranking de felicidad, porque siempre está feliz, risueña y además intenta transmitirlo en todas sus aportaciones en el mundo, sobre todo de la empresa, ¿no? A través de las personas. Pero cuéntanos exactamente quién eres y qué haces, Silvia. Pues mira, yo soy una apasionada de las personas. Amo las personas y su bienestar. Y siempre que me preguntan qué haces, digo, pues es que yo soy una impulsora de la felicidad y del bienestar personal y organizacional. Y tengo el privilegio de dedicarme a ello por elección consciente desde hace 25 años. Fijaros que de profesión yo soy abogado, soy asesor jurídico de empresas, toda mi rama, toda mi formación está en el mundo jurídico y curiosamente cuando me contrata la primera empresa me contrata como responsable de bienestar y yo decía, pero si soy abogado. Decían ya, pero tu perfil, y dije, adelante, ¿no? Adelante por aquí. Yo sigo mucho lo que la vida me pone delante, ¿no? Porque cuando tomé hace muchos años como este propósito de vida de levantarme cada día para construir con humildad absoluta un mundo un poquito más feliz y mejor, el primer compromiso, como decíais, estaba conmigo, ¿no? Entonces yo desde que era muy pequeña hago ejercicio 6 días por semana, llevo una dieta hiper saludable y estricta y tengo un compromiso conmigo, ¿no? Creo que es el principio del bienestar, ¿no? Mis amigos me dicen que yo soy muy leal a mí, ¿no? Y es cierto, ¿no? Entonces, dije, ¿cómo puedo llevar esto a las organizaciones a las que amo, ¿no? Yo trabajo 100% para empresas a nivel internacional. He vivido en México 5 años, en Chile 2, en República Dominicana otros 2 y viajo constantemente, ¿no? Y viajo con el único propósito de llevar lo que yo he aprendido, ¿no? A las personas y a las organizaciones. Trabajo con directivos cada día, me apasiona trabajar con directivos, me especialicé como coach de alta dirección. ¿Y por qué? Porque precisamente arriba, cuando una empresa decide comprometerse con el bienestar, quienes se comprometen tiene que ser la altísima dirección, ¿no? Y cuando esto es así, el bienestar va calando en la cultura, va calando en los valores, va calando en la visión, ¿no? Y va calando en las personas, ¿no? En el compromiso de los directivos, de los mandos intermedios, de los líderes. Y solo así nace el bienestar, ¿no? Entonces, yo acompaño a las organizaciones a través del coaching ontológico y ejecutivo, individual y de equipos, y además haciendo consultoría, escuchando, preguntando. Yo pregunto mucho, soy muy preguntona, ¿no? No hay una única manera de implantar el bienestar en una organización, ¿no? A mí cuando me dicen, dime como las 3 claves, ¿no? Digo, bueno, hay cosas que funcionan, efectivamente. Funciona el compromiso de la alta dirección, funciona revisar la historia de la compañía, ¿no? Para ver un poco cuáles son los malestares, para ver cuáles son las creencias que están implantadas, para ver cómo es la cultura y cómo se ejemplifican los valores. Pero a cada organización y a cada persona hay que escucharla, ¿no? Y luego, por supuesto, hacerles caso y incorporarlo, ¿no? en ese plan de bienestar.
Entonces, bueno, me dedico a esto, me apasiona lo que hago y desde hace, pues os diría, desde el año 2015 dirijo 2 programas de felicidad organizacional. Uno que es el Chief Happiness Officer, que es la figura del gerente de felicidad, y es un programa que he podido replicar en un montón de lugares del mundo, ¿no? Es fascinante, porque el bienestar organizacional no depende solo de recursos humanos, ¿no? Esto es una creencia errónea, ¿no? El bienestar está en la organización, es una transformación organizacional que lleva su tiempo, lleva su proceso, y necesitamos embajadores y necesitamos mucha pasión en las diferentes áreas, ¿no? para que se logre. Entonces, bueno, el acompañar todo esto es, la verdad es que es un regalo, ¿no? Que disfruto cada día. Y hoy, solo una cosa más, bueno, durante la pandemia fundé otra empresa que está en Florida, que se llama Human Blooming, y que nos dedicamos única y exclusivamente a esto, ¿no? Tengo equipo, yo diría que casi en todo el mundo, ¿no? Y tenemos un programa muy bonito, que es el Chief Happiness Officer, y además, en otra organización que está en Buenos Aires, estoy dirigiendo un programa de especialización en bienestar integral, hace como todo el camino, ¿no? Desde el bienestar individual e integral del ser humano hasta el bienestar organizacional, donde tengo un equipo de neurólogos, de expertos en sueño, bueno, maravilloso. Pues muchas gracias, Silvia. Estoy cansado de escucharte de todo lo que haces, ya me he cansado yo. Bueno, no, gracias a los 4 porque, como veis, son perfiles muy diferenciados, pero a la vez todos trabajando en el mismo vector, en el mismo sentido de la marcha, ¿no? Y es intentar impulsar que vivamos mejor, que estemos mejor y que además las empresas se comprometan en ello. Yo voy a chupar 3 minutos para explicaros un poco el contexto de qué es el libro de Felicacia, cómo nace, para qué sirve y qué podéis hacer con él. Pero sí que me gustaría que este conversatorio también participarais vosotros, con lo cual, a quien quiera hacer alguna pregunta, pues que levante la mano y podremos intentar darle respuesta. El concepto de Felicacia nace aproximadamente hace 10 años, en un día como hoy, durante la Semana Internacional de la Mujer, durante Madrid Women's Week, y nace de alguna manera también arropado en un grupo de empresas comprometidas, que es un grupo mixto creado desde Foro Ecofin, que yo presido, y desde la Fundación Women's Week. Entonces, en torno a 100 empresas que estaban participando en ese grupo de empresas comprometidas, pues se decide hacer una serie de cosas, un catálogo de buenas prácticas, un decálogo de compromiso de la empresa en materia de igualdad, bueno, una serie de cosas. Y una de las que se propone y se pone en marcha es este manual de Felicacia. El concepto de Felicacia lo aporta Juan Carlos Maestro, un profesor de Málaga que pues en un mes de marzo vino a contarnos cuál era la propuesta que se le había ocurrido en una Semana Internacional de la Mujer. Entre comillas, fuimos desarrollando y perfeccionando ese concepto y pedimos a 10 locos de 10 ámbitos del management, de la gestión en áreas distintas, finanzas, recursos humanos, marketing, comunicación, etcétera. Le pedimos que le dieran una pensada durante 30 segundos a la palabra Felicacia y que si le parecía, además de graciosa, oportuna, que nos contara en su área de actividad por qué. ¿Por qué una empresa tenía que poner ruedines y girar en dirección hacia la felicidad, ¿no? Y hacia la Felicacia? Y obtuvimos, y ese es lo que intenta ser este libro, 20 argumentarios, 20 autores, 20 especialistas de por qué un director financiero tiene que hacerlo porque le va a ser más rentable, porque un director de recursos humanos tiene que hacerlo porque va a captar y a retener mejor el talento, porque un director de comunicación tiene que hacerlo porque va a conseguir potenciar los valores y principios corporativos y de marca, etcétera, etcétera, ¿no? Y con datos, con estadísticas, con resultados, con el lenguaje apropiado para cada una de esas áreas, lo dice un especialista de esas 20 áreas. Y, por tanto, en el fondo, el libro es un comecocos para conseguir argumentar a los que tienen
toma de decisión en el mundo corporativo de que esto merece la pena, bien sea por buenismo, es decir, porque queremos hacer un mundo mejor, o bien sea por egoísmo de que queremos tener más ROI, más rentabilidad por la inversión. Y en cualquier caso, se haga por fas o nefas, lo importante es que se haga, ¿verdad? Y este es un poco lo que intenta transmitir el libro. Efectivamente tiene algunos capítulos previos explicando lo que es el mundo de la felicidad, el concepto de la felicidad, el concepto de la felicacia, etcétera, etcétera, como capítulos preventivos y previos para explicar que merece la pena. Yo creo que merecería la pena volver a hacer una segunda edición actualizándolo y metiéndole algunas de las estadísticas y de las herramientas que aquí se han hablado, y seguramente pues quizás como consecuencia de esta Madrid Women's Week 2023 pues nos planteemos hacer esa segunda edición revisada y mejorada, ¿no? Y aumentada, que se decía antiguamente cada vez que se hacía una nueva revisión editorial. Bueno, este es un poco el contexto, ¿no? Ser felices es el objetivo de la humanidad, pero en singular de cada hombre desde el momento en que toma conciencia de sí mismo, y es el esfuerzo que diariamente, no minuto a minuto, sino segundo a segundo, hacemos todos, y por tanto tiene sentido de que la sociedad y la empresa acoja esos mismos principios. En segundo lugar, hay que evitar empresas tóxicas y organizaciones tóxicas, y lo que aquí estamos proponiendo es efectivamente quitarle toxicidad a esas relaciones personales, sociales y en el mundo del trabajo. Y si además como premio de todo eso pues obtenemos que no la mitad de cada hombre acabe con un cáncer, y que además consigamos un proceso de salud adicional respecto a ese 40% de influencia que tiene el ser felices, el comer sano, el tener una vida saludable y con ejercicio físico, pues haremos un mundo mejor con personas mejores. O sea, no solo es una mejora para el colectivo, sino es una mejora para el individuo, para cada uno de nosotros. Entonces yo creo que es un principio bueno, es un principio potente, y en un programa de radio diario que comenzamos después de Semana Santa, pues os invitaré a que vayamos aumentando ese comecocos con argumentos y con razones y con felicidad, ¿no? Si alguien quiere comentar algo, que levante la mano, y si no, voy a dar la palabra de nuevo y vamos a hacer otra ronda de intervenciones. Y para intentar ser muy pragmático, Ana, si tuvieras que dar 1, 2, 3 recomendaciones a las personas, pero también a las empresas, es decir, qué y por qué hay que trabajar en el mundo de la felicidad y en el mundo de los principios y los valores que hacen posible esa mejora también del espíritu, ¿no? Pues fíjate, Salvador, yo creo que ya lo hemos comentado aquí todos, la incidencia directa que tiene el estar feliz para las personas y para las organizaciones. Yo creo que es algo brutal. De hecho, hay un estudio que quiero compartir con vosotros, que lo hace Gallup, que es una consultora de Estados Unidos, que dice que las personas, o las empresas que tienen un mayor, o hacen foco en que sean más felices, más participativas, haya un ambiente más sostenible, ¿no?, a nivel de personas y de organización, son 200 veces, aumenta un 200% la productividad. O sea, que tiene un impacto directamente sobre la economía. Pero esto que dices que para la empresa puede ser como, wow, qué potente, esto es mucho más potente porque significa que detrás de esas organizaciones hay personas realmente comprometidas, personas que son importantes, que están aportando, y personas que desde una gentileza, que esto es una cosa que también quiero tratar, y es que la gentileza, hoy en día, antes decías que vamos como corriendo como pollos sin cabeza, pero realmente hay algo que nos hemos olvidado, y es sonreír, mirar a los ojos, dar las gracias, gestos tan sencillos en nuestro día a día que pueden cambiar directamente el estado de felicidad de otra persona que tienes al lado, con un gesto tan gratuito, pero no solamente el de al lado, porque tú al hacerlo también estás generando en ti una serie de reacciones en tu cerebro que te permiten sentirte mejor. Y un pequeño acto de gentileza en la organización, con las personas, hace que las personas seamos más felices, más productivas, tengamos menos estrés,
mejoremos nuestra calidad del sueño y al final es todo un ciclo que no nos tenemos que olvidar que forma parte del ser, de uno mismo. Por eso es importante pararnos, tomar conciencia de dónde estamos, qué es lo que queremos realmente en esta vida, si hemos venido a correr y a correr, y con qué objetivo estamos corriendo, y qué estamos generando en nosotros, en el de al lado, en la empresa. Esto es muy importante, ¿no? Entonces, cuando tú tomas conciencia de esto, te das cuenta que pequeños gestos gratuitos nos hacen mejores personas, personas más felices, personas más sanas. Y para mí esto es súper importante. De hecho, antes cuando comentabais la incidencia del cáncer, ¿no? Yo perdí a mi padre por un tema de cáncer también y hablamos de que un 40%, ¿no? Era como esa predisposición para... Bueno, esto a mí me parece brutal. Y simplemente el hecho de meter en nuestra vida algo tan insignificante, como puede ser, tan insignificante, pero tan potente, como puede ser la respiración. Pararnos a respirar. Respirar nos da vida. Pero de verdad, si paramos, respiramos, tomamos conciencia, nos paramos, hace que una parte de nuestra cadena del ADN, al final, los telómeros, que son, al final se van acortando. Cuando somos bebés están más grandes, pero según vamos evolucionando, siendo más mayores, se van acortando, porque al final es un indicador de la longevidad de la persona. Pero si paramos, respiramos, tomamos conciencia y practicamos la meditación, que es solo pararnos a respirar de forma tranquila, conseguimos ser más longevos, más felices, disminuir el estrés y al final es todo, bueno, al final está todo alineado, ¿no? Y es eso, preguntarnos por qué estamos aquí y qué queremos hacer y qué impacto queremos dejar, ¿no? Meditación y respiración. Sí. Paco, y además de meditar y respirar, tenemos que dormir bien. ¿Qué recomendaciones en vuestra experiencia? Sé que tenéis un comité científico detrás que trabaja en esto de la mejora del insomnio, ¿no? ¿Cuáles son los hábitos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para tener también un mejor descanso? Porque si no hay descanso, hay una mala vida, ¿no? Sin duda. Bueno, yo intentando ser muy pragmático respecto al porqué, si tú cambias, todo cambia, dice esta frase que seguro que ha dicho alguien muy famoso, pero si no mides las cosas tampoco cambian, siendo muy pragmático. Esto lo aprendes cuando ya te has pasado unos añitos en empresas, en organizaciones, y de los casi 100.000 pensamientos diarios que tenemos, pues el 99,999% va en piloto automático y ese nivel de consciencia que todos, la palabra consciencia la hemos dicho todos, ¿no? Yo creo que es fundamental. Si no eres consciente de algo, difícilmente lo podrás cambiar. En el sueño y la problemática del sueño pasa igual, es decir, la sociedad no es consciente de que dormir mal es matarse y asesinarse todos los días. Entonces, aprovecho para dar las gracias para que hay foros como este, la Fundación Women's Week, y pongan de manifiesto o comuniquen que esto es importante, ¿no? Que hay que ser consciente de esto. Pero como lo que quería decir es que en nuestra plataforma de telemedicina personalizada del sueño de Sleepphone utilizamos la inteligencia artificial y este comité médico-científico para medir y dar métricas a la empresa, a la organización, de que dormir bien, lo digo por el tema de la organización, es también un buen negocio. Y si tú demuestras con números, con KPIs, con indicadores a la organización de que dormir bien es un buen negocio, la organización, por propia supervivencia darwiniana, va a meter en las políticas de la compañía que esa praxis tiene sentido, porque mejora el ROI, como decías tú antes, ¿no? Entonces nosotros utilizamos una aplicación informática donde la gente, los usuarios entran, hacemos un prediagnóstico, ponemos en videoconsulta a esos empleados con un médico experto en el sueño, que por desgracia los médicos no estudian el sueño en la carrera, entonces hay que hacer un posgrado importante, y con métricas, incluso con un gaming, es decir, haciendo divertido el hecho de que mis métricas digan que yo todos los días duermo mejor, intento engañar al cerebro para motivarle a que al día siguiente tenga la zanahoria, como los ratoncitos, para dormir mejor. Y poco a poco acostumbrar a la mente de que sea más consciente de que saber dormir es saber vivir.
Pero no porque lo diga uno en una frase en un seminario, sino porque educados como ratoncitos todos los días tienes un premio. La aplicación te dice con un gráfico, un asistente virtual, Paco, el mejor martes del mes y te vamos a regalar monedas dormilón, que hemos inventado una moneda dormilón. Entonces cumples el tratamiento del sueño, te regalamos una moneda dormilón y tienes un 30% de descuento para comprarte almohadas. O para a tu suegra, que sabes que duerme mal, regalarle el cheque para que se compre melatonina. Es decir, convertir en un juego algo que es muy importante, que es saber vivir, en este caso saber dormir. Y yo por eso insisto en que si no se miden las cosas y no se da información y no se hace divertido el proceso, con el ritmo de vida que llevamos tan rápido, pues no lo interiorizas dentro del día a día, ¿no? Y lo de parar y frenar está muy bien, pero hay que elevar el nivel de consciencia de la gente premiándoles por ser más consciente. Y esto es lo que en las organizaciones hay que hacer. Por eso mi primer cliente en una empresa no es el director de recursos humanos, es el director financiero. El director financiero me entiende la primera, porque cuando yo le digo toda la pasta que va a ganar la compañía haciendo que sus empleados duran bien, el tío lo tiene clarísimo. Ya, vamos a hablar con el jefe, con el presidente de la compañía. Luego vamos al director de recursos humanos para planificar el plan corporativo del sueño, para que entren las políticas, para hacer formación, pero el tema entra porque es negocio. Y si es negocio, se sostiene en el tiempo. Y esto es muy importante. Que ya es un mensaje un poco, digamos, no muy bonito, pero muy, creo, realista, porque consigues, en definitiva, lo que estáis aquí hablando de que la gente, al dormir mejor, sin duda alguna, es más feliz, claramente. Pues muchas gracias por tu visión, Paco. Bueno, Elizabeth, en tu caso, eres la doctora de la familia, entonces no te voy a pedir que nos cures el cáncer, pero sí un decálogo, un recetario rápido, aunque ya has dicho muchas cosas, pero por orden de importancia, es decir, ¿qué debemos de hacer, cómo tenemos que cambiar nuestros hábitos de vida para hacernos más longevos y con una mayor calidad de vida, que también es tanto o más importante que el otro? Yo diría dos cosas antes de decir ese decálogo, que es muy importante, que es que, claro, yo veo todos los días a personas con cáncer y dile tú a alguien que le acaban de diagnosticar un cáncer, lo más importante es ser feliz. Te dice, mire, es que con mi situación no. Pero es que eso es muy importante porque hay mucha gente que ya convive con el cáncer muchos años. Y yo, por ejemplo, en mi experiencia personal, mi madre, yo, al final yo tengo que ser feliz a pesar de todo esto, porque puedes ser feliz, porque hay una cosa que seguro que todo el mundo conoce, a Marian Rojas Estapé, que estudió conmigo la carrera y bueno, compartimos muchas cosas, y los ISIs de nuestro cerebro solo pasan entre un 2 y un 10% de las veces, pero claro, tú estás con tu ISI, y si me muero, y si me pasa, y si no sé qué, y generas la misma descarga de cortisol que si realmente pasase. O sea, es tan tóxico que lo pienses como si pasase, que creas que va a pasar, ¿no? Entonces yo muchas veces le digo a los pacientes, digo, en realidad los médicos, como dice también Mario Alonso Puig, que tengo también muy buena relación con él, sabemos el pronóstico pero no el veredicto, con lo cual es muy importante disfrutar la vida porque las cosas además cambian muy rápido, porque cambian los tratamientos, de la posibilidad de curarse, de no, porque el que tiene un 1% de posibilidades, si le pasa, es el 100%, y el que pues tiene el 99, si no le pasa, tiene el 0. Entonces, bueno, yo intento que la gente sea consciente de que se puede ser feliz pese a tener una situación complicada, que es muy importante aprender a gestionar lo que no es fácil, pero además esto es un factor pronóstico porque su sistema inmune va a reaccionar mejor. Hay una anécdota de una paciente que yo tuve con un cáncer de pulmón que tenía metástasis en los huesos y cerebrales, y entonces yo estaba escribiendo cosas de la historia y de repente me dice, doctora, pero yo ahora mismo estoy en el momento más feliz de mi vida. Y yo me quedo, digo, las metástasis cerebrales, está desorientada, digo, algo le pasa, y le digo, pero Ana, digo, ¿cómo me dice esto? Y dice, sí, dice, porque mire, hombre, la primera semana fue dura, pero yo ahora he empezado a disfrutar la vida. Porque yo antes no salía con mi marido, no sé qué, empezaba, vamos a cenar, vamos al cine, he llamado a una amiga con la que me había enfadado, no sé muy bien por qué, he vuelto a hablar con ella, no sé qué, dice, es lo mejor, dice, porque yo estaba muerta en vida, no estaba disfrutando la vida. Vivimos siempre corriendo, enfadados y tal, y es curioso que esa mujer tuvo una respuesta al tratamiento espectacular, impresionante, de hecho estábamos todos súper contentos, y falleció porque se atragantó con un melocotón. Y entonces dices, la vida, o sea, quiero decir que al final es muy importante disfrutarla y vivir cada momento, porque además
y esto lo hemos vivido ahora con la pandemia, o sea, el más sano de repente tiene un problema y el que está más enfermo de repente sale adelante. Esta mujer había salido adelante súper bien. De hecho, a mí cuando me llaman, que me llaman un día a las 4 de la mañana, me llama su hija, que yo tenía muy buena relación con esta mujer porque a mí, que yo estaba pasando lo de mi madre, me ayudó mucho a nivel psicológico. Me llama su hija que está en el hospital, que mi madre se está muriendo. Y yo decía, imposible, no puede ser, si está todo fenomenal. No, es que se ha atragantado con un melocotón y se murió. O sea, cosas que pasan muy importantes, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante eso, quedarnos con el mensaje de los ISIS no existen, o sea, lo que tenemos es el momento de ahora real, lo que nos está pasando, y todo lo demás es imaginación. Y luego muy importante eso, saber disfrutar cada momento, porque al final la felicidad pues no solo nos hace disfrutar la vida de otra manera y de las personas que nos rodean, porque es difícil que incluso cuando estás discutiendo con alguien, si sonríes, el otro ya le cuesta como incluso discutir contigo, porque dice, a ver, salvo que vea que te estás riendo de él, que entonces igual se cabrea más. Pero bueno, y entonces yo diría como pautas súper importantes, que esto además está demostrado, ya digo que la ha publicado la Sociedad Española de Oncología Médica, es la parte de alimentación es fundamental. Un 30% de los cánceres se relacionan con una mala alimentación. El intentar limitar al máximo la carne procesada, que esos son los embutidos, los ahumados, los salazones, el bacon, las salchichas, los fiambres, el jamón york que le damos a los niños como tan saludable, no es nada saludable, es carne procesada. Está aumentando la incidencia de cáncer de colon por debajo de los 50 años, de una manera exponencial. Sin embargo, por encima de los 60 disminuye. ¿Y por qué? Porque es la mala alimentación de los niños está dando el cáncer de la gente a los 30 años, a los 40 años, y de repente el cáncer de colon está aumentando de manera exponencial porque tiene una relación súper directa con la alimentación. El quitar los azúcares añadidos, porque el azúcar, la gente dice, es que alimenta el cáncer. No, no es directamente así, pero estimula la insulina, que es una hormona que estimula el crecimiento de las células malignas. Y muchas veces la gente me dice, deja de destrozar mitos, ¿no? Pero el zumo de naranja, por ejemplo, no es sano. Y lo tomamos todos como súper sano, pero le quitamos la fibra al zumo, se quedan solo los azúcares y esa descarga de azúcar en el cuerpo no es buena porque estimula el crecimiento de las células malignas. Es muy sano comerse la naranja. Lo que sabemos en realidad es la dieta mediterránea, las frutas, las verduras, el pescado azul sobre todo, que tiene muchos antioxidantes, las carnes, la carne roja, limitarla, no significa que no lo podamos comer nunca, pero sí que hay que limitarlo y todos los días pues tenemos que cuidar nuestro cuerpo porque al final es lo más importante que tenemos, ¿no? Luego la parte del estrés, que la gente dice, a ver, pero es que yo no puedo trabajar menos. Y esto yo lo digo por experiencia propia, a veces no es trabajar menos, es trabajar diferente y tomarte las cosas diferentes, porque a veces nosotros mismos somos los que magnificamos el problema, y de esto sabrás muchísimo más que yo, pero magnificamos el problema en nuestra cabeza que realmente no tiene esa trascendencia, ¿no? Entonces, aprender a gestionar eso. Está bien el estrés puntual de estoy nervioso porque tengo que hacer una presentación, pero no el estrés mantenido que se convierte en distrés en el tiempo, porque esa descarga de cortisol al final aumenta el riesgo de que se generen células malignas. Y luego la parte del ejercicio físico es fundamental porque no solo porque ayuda a dormir, porque estimula la serotonina, la hormona de la felicidad, no solo por esto, sino porque el músculo es lo que capta la glucosa para que no se la robe el tumor al músculo, o sea, minimiza el riesgo de generar un tumor. Entonces, si uno dijese ¿qué pautas hay que hacer para tener esa reducción del 40%? Básicamente es hacer ejercicio físico de manera regular, tomar una dieta mediterránea, el reducir los niveles de estrés y, por supuesto, evitar los tóxicos, el alcohol, el tabaco. Bueno, el alcohol, de hecho, hay gente que dice, pues no es mal que dices algo bueno, ¿no? Que es que el vino tinto, una copita de vino tinto al día a partir de los 40, 45 años es saludable, pero no los excesos, ¿no? O sea, que todo lo que sean tóxicos, contaminantes, evitarlos, y es que un 40% es una barbaridad. Se diagnostican casi 300.000 casos al año en España de cáncer. Estamos hablando de pasar a que se diagnostiquen pues 200, 150.000, es una diferencia muy sustancial. Y el problema es que los gestores no están invirtiendo en esto, que les ahorraría mucho dinero a largo plazo, porque si hay menos cáncer se van a ahorrar dinero, pero como es un gastar ahora para recuperar después y las legislaturas duran 4 años, yo creo que muchas veces piensan, bueno, pues no compensa, ¿no? Ayer, el lunes, en la charla que estuve de sanidad, se decía que España invierte un 1,5% del Producto Interior Bruto en sanidad y la media en los países desarrollados es un 2,5%. O sea, estamos fatal. Entonces es muy importante, pues eso, además es muy importante, y este es un foro muy bueno para contarlo, el poder contar esto para que la sociedad lo sepa y que además entre todos hagamos fuerza
para que esto se tenga en cuenta. Porque, por ejemplo, yo muchas veces, y te miro un poco por lo del coaching, dice, ¿quién cuida a los médicos? ¿Quién cuida al oncólogo? Yo a veces me voy a casa destrozada psicológicamente. Y a mí, ¿quién me...? Ya hablamos. Sí, pues hay que llamar, pero es verdad, dices, y tú lo que haces es llegas al día siguiente a que tu jefe te eche la bronca porque no sé qué, y tú dices, pero si me he ido ayer a las tantas y me he ido que estoy, porque claro, es difícil gestionar todo eso, pero también hay que cuidar a los profesionales, y si esto es tan importante y lo están haciendo las empresas privadas, ¿por qué no lo hacen los hospitales públicos, por ejemplo? O sea, ¿por qué en el hospital no hay algo que nos ayude incluso a que ayude a que fluya mucho mejor la relación entre los médicos? Porque muchas veces estamos enfadados entre nosotros. O sea, las sesiones clínicas se convierten en una guerra, en vez de un espíritu constructivo por el paciente, es una guerra porque yo he hecho esto es efecto secundario de tu tratamiento, no, es del tuyo. No, esto no sé qué, porque lo malo nadie lo quiere, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante que nos ayudasen también a cuidarnos, porque si nos ayudasen, cuidaríamos mejor de los pacientes. Hay hospitales que ya lo están haciendo, ¿eh? Sí, pues De hecho, el yo mío trabajo bastante desafortunadamente con no. médicos. Tengo que decirles que te llamen. Pero sí creo que es muy importante. Yo un apunte muy rápido de lo que está comentando Elizabeth. La nueva ley de salud mental en España deriva en las empresas la responsabilidad de la calidad del sueño. Y cuando son empresas, son también las públicas. Quiero decir que el sector público tiene hoy en España también, igual que las empresas, la obligación de cuidar a los profesionales, especialmente, por ejemplo, los sanitarios, que por el trabajo que tienen, trabajar a turnos, etcétera, clarísimamente son un target de cuidar el sueño muy importante. Y el impacto en España económico de dormir mal, a los españoles nos cuesta el 2,5% del PIB. El 2,5% del PIB de España se pierde porque dormimos mal. Y estos datos no se conocen normalmente, no se hablan de ellos, y el tema de ayudar a los profesionales sanitarios, porque ya hay una ley que incluso lo hace, con lo cual ya no es que sea un deseo, es que a día de hoy cualquier hospital público o administración pública en general, cualquier colectivo, debería de incorporar un plan preventivo y también de seguimiento y tratamiento de los problemas del sueño, un plan corporativo del sueño. Pues habrá que hablar más con la Consejería de Salud y con el Ministerio. Yo creo que el recetario es amplio y en algunos casos conocido, pero bueno, yo voy a renovar mañana mi abono al gimnasio para seguir tus consejos. Luego, además de pagar, tendré que ir, pero bueno, eso es otro tema. Silvia, ¿algunas recomendaciones que nos pudieras hacer para mejorar nuestra calidad de vida, nuestra calidad de sueño, nuestra calidad de salud, pero sobre todo para intentar dar un paso más allá y ser más felices en lo que tenemos que hacer y en lo que hacemos? Yo lo del hueso de melocotón, y creo que comparto el pensamiento con el resto del auditorio, no se nos va a olvidar en la vida, ¿verdad? Es decir, que esto es un día y lo que no te engorda te mata, pero lo que crees que te va a matar igual no te mata, un accidente de cualquier tipo, ¿no? Silvia, vamos a ponernos en positivo. ¿Qué Venga, tenemos que hacer para vamos ser felices? Ponemos de pie, gritamos, ¿qué hacemos? Bueno, podemos hacer muchas cosas, pero déjame que vaya yo también un paso atrás. A mí cuando me preguntan por qué las empresas deben hacer o deben invertir en bienestar, yo siempre digo, porque tenemos un vínculo con las personas, ¿no?, que forman parte de las organizaciones. O sea, por supuesto por productividad, por supuesto por todo eso, ¿no?, porque disminuye la rotación, incrementa la creatividad, etcétera, etcétera. Pero sobre todo por ética y por responsabilidad, porque no podemos tener solamente un vínculo contractual con las empresas, con las personas que están en la organización, ¿no?, sino que debemos crear vínculos humanos. Por eso, invertir en políticas de bienestar, invertir en felicidad. Por cierto, Salva, me vas a dejar que haga una distinción. Una cosa es el bienestar organizacional, que depende, es responsabilidad de la organización, el crear contextos de trabajo donde las personas puedan sentirse bien y donde puedan desplegar sus talentos y fortalezas. Pero hay otra variable de la que hablamos muy poquito, ¿no?, y que estamos tratando indirectamente, que es la felicidad en el trabajo. Y esa depende de mí, como profesional, como persona. La felicidad en el trabajo depende de que yo cuide mis hábitos, de que haga ejercicio, de que coma bien,
y de que me levante cada día sabiendo por qué y para qué trabajo, ¿no? Entonces, digamos que todo este concepto del bienestar y de la felicidad es una corresponsabilidad de las personas y de la organización, ¿no? Yo siempre digo que es como un baile y bailamos juntos en el ámbito de la salud, bailamos juntos y todos somos corresponsables, ¿no? ¿Qué hacemos cada día? Mira, a mí me gusta mucho, yo soy una fanática de la ciencia, leo constantemente, me formo. Y hay un dato muy importante de Sonja Lyubomirsky, que es una doctora en Stanford, que dice que cerca del 40%, 40-50% de lo que somos, de nuestro carácter, tiene que ver con la predisposición genética. Hay un 10% que depende de las circunstancias, de una enfermedad, de circunstancias muy concretas de la vida, pero el 40% restante depende de la actitud, ¿no? Por eso, tanto en la evolución de una enfermedad, eso lo sabes tú mucho mejor, ¿no?, como en la vida, cómo resolvemos conflictos cotidianos, ¿no?, pues con ese 40% podemos revertir hasta la predisposición genética, ¿no? Yo creo que saber que tenemos este poder es fascinante, ¿no? Nos hace... Cuando escribí el libro de neurocoaching y hablaba con los dos neurocientíficos, ¿no?, con los que trabajé, decíamos que el cerebro no tiene límites. Los límites están en las circunstancias, ¿no? Entonces esto nos hace muy poderosos porque podemos conseguir lo que queramos, pero también nos hace totalmente responsables, ¿no? Nos hace responsables de hacer ejercicio, de cuidar nuestros hábitos, de trabajar con nuestro pensamiento. A mí me fascina el mindfulness, trabajo con la meditación, también con la autocompasión. ¿Y qué es esto? Porque además la autocompasión lo trabajo con mis coaches en las organizaciones, ¿no? Y tiene que ver con quererme y tratarme como trataría pues, a alguien, a quien quiero, ¿no?, cuando está en una situación complicada. Esto tiene mucho que ver con lo que nos decimos cada día, ¿no?, cuando cometemos un error, cuando salimos a una reunión y sentimos que no lo hemos hecho del todo bien, ¿no? Simplemente pensar si estuviera nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga en esta situación, ¿cómo la acompañaríamos? Con ternura, con cariño, diciéndole, no pasa nada, todo está bien, ¿no? Sigue adelante. Entonces, lo que hago cada día con mis coaches es precisamente esto, ¿no? Trabajar desde un bienestar integral, cuidar sus hábitos de sueño, cuidar su forma de pensar y de pararse ante la vida, ¿no? Recordarle mucho que la vida es esto, que la vida se vive hoy y que a lo mejor mañana no estamos, pero lo que podamos disfrutar hoy. Entonces, bueno, pues tomar cada situación que nos viene en la vida como una situación de aprendizaje, absolutamente consciente, ¿no? Una de mis mejores amigas dice siempre que todo lo que viene conviene. Y cuando estamos viviéndolo, no somos muy conscientes, ¿no?, de, pero ¿y esto por qué me está pasando a mí, no? Y yo trato de invertir la pregunta, en lugar de ¿por qué me está pasando a mí? ¿Para qué me está pasando, no? ¿Qué es lo que necesito aprender? Entonces, con ese ¿qué es lo que necesito aprender? Doy un pasito más y sigo avanzando, ¿no?, en este juego fascinante que es la vida, ¿no? Pues muchas gracias. Casi que me levanto y aplaudo a todos por vuestras intervenciones. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, un comentario o seguimos con la conversación? No sé cuánto tiempo dispongo. 3 minutos. Bueno, que sean 1, 2, 3, 4, 5. Ana, tienes 1 minuto para lanzar un mensaje final. Lo que tú quieras. Vale. Un consejo, un recordatorio, vender un libro, lo que tú quieras. ¿Solo 1 minuto? Vale. Mira, muchas veces ponemos la excusa de ay, es que no tengo tiempo, no puedo parar, tengo que trabajar, etc. Os voy a hacer parar un momento, ¿vale? Si solo tengo 1 minuto de respiración consciente. ¿Os apetece? Os propongo que descrucéis las piernas, pongáis en contacto con el suelo, pongáis la espalda completamente recta y simplemente cerréis los ojos y tomáis una inspiración por la nariz y soltáis poco a poco por la nariz otra vez. Y luego vais a expirar por la nariz, despacio, muy lentamente. Y simplemente quédate pensando en tu respiración. Cómo el aire entra
y cómo sale. Y ahora abre los ojos y date las gracias por este minuto. Pues yo voy a compartir un truco que uso para mí personalmente desde hace un año y un mensaje sencillo. El truco es que yo, en línea de lo que acaba de hacer Ana, yo en mi alarma de mi teléfono móvil, cada 2 horas suena una alarma, cada 2 horas. A las 8 de la mañana, a las 10, a las 12, a las 2, a las 4, a las 6, a las 8 y a las 10 de la noche. Cada 2 horas, desde hace ya bastantes meses. Eso es un recordatorio brutal, porque cada vez lo que hago es recordarme justo lo que estáis diciendo. Aumentar mi nivel de conciencia de por qué estoy donde estoy, qué estoy haciendo. Me paro durante 30 segundos, respiro, cada 2 horas, durante un montón de meses. Y me ha cambiado radicalmente la actitud, cómo enfrento la vida y el exterior, ¿no? Al final tú controlas solamente tu mente y tu cuerpo. Lo que pasa en el exterior no tienes capacidad de controlarlo. Cuando esto ya lo asumes, eres inmensamente más feliz. Y el último mensaje que quería decir es el propósito. Yo creo que eres feliz cuando tienes un propósito en la vida. Y lo que quería decir es que me siento muy afortunado de trabajar en Sleepzone, porque en Sleepzone, además de ser una empresa donde hay que ganar dinero, ayudamos a la gente a dormir mejor. Y eso es un propósito que es la leche cuando te levantas por la mañana. Muchas gracias. Otro aplauso, por favor. Elizabeth, el listón está tan alto que... Sí, es difícil esto, no está siendo nada fácil. Pero yo lo que diría a todo el mundo es que nos pongamos en el centro de nuestra vida, un poco lo que decía Silvia, que al final siempre somos los últimos, ¿no? Yo soy madre de 3 hijos, entonces yo nunca tengo tiempo para mí, nunca tenemos tiempo, y a veces ese tiempo es cambiar un poco lo que hacemos, ponernos en el centro para preocuparnos por cuidarnos, porque además la mejor manera de cuidar a los demás, de cuidar a sus hijos, de cuidar a nuestras parejas, lo que sea, es si estamos bien, porque si no estamos bien no les vamos a cuidar. Y dentro de nuestro día a día, que la gente dice es que yo no tengo tiempo a hacer cosas, es muy fácil poder comer, por ejemplo, rápido y sano, pero lo que hay que hacer es que cuando vamos a hacer la compra no sea corriendo y cojo lo primero que pille, sino que lo vamos a pensar, lo que vamos a comprar. Y luego, por ejemplo, el ejercicio físico, la gente piensa que es salir a correr 2 horas, y no, ejercicio físico es hacer también ejercicio aeróbico, pues tener unas gomas de estas que hay muy fácil, que las tienes en la oficina, en el despacho, lo que sea, haces 4 ejercicios o lo que sea, y funciona muy bien y cambia mucho. Que dejemos de pensar en los ISIS, como decía antes, porque al final yo veo todos los días personas que se arrepienten tremendamente de no haber disfrutado la vida y haber estado sufriendo por cosas que nunca han llegado a pasar realmente, y simplemente pues un poco lo mismo, ¿no? Que estemos en el centro y viviendo el ahora, porque realmente es lo único que tenemos. Pues además de vivir el ahora, desde el punto de vista de nuestra neurocoaching de cabecera, Silvia, ¿qué nos aconsejas en el oído a cada uno? Mira, la felicidad es un estado de excelencia mental. Esto es muy importante y es una decisión. Y es una decisión que tenemos que tomar todos los días y a veces muchas veces, ¿no? Porque la vida no siempre nos lo pone fácil. Entonces, que sepamos que primero es una elección consciente, una decisión, y que debemos tomarla todos los días. Y que a veces se toma con una sonrisa en los labios y con algunos problemitas, ¿no? En el corazón. Pero recordarnos que ser feliz es una decisión nuestra es súper importante. Yo empiezo y termino todos los días con una práctica muy pequeñita, una práctica de agradecimiento. Y a mí me cambia el día y me cambia la calidad del sueño también, ¿no? Porque es muy distinto acostarte pensando qué difícil ha sido el día, qué problemas he tenido, a decir, ¿qué 3 cosas puedo agradecer al día de hoy? El haberme encontrado con alguien especial, el haber tenido una bonita conversación, el haber corrido en vez de 30 minutos, 32, ¿no? Lo que supone un logro que va un poquito más allá. Y por eso doy gracias, ¿no? Y el agradecimiento trabaja también en nuestro cerebro, ¿no? Activa el núcleo accumbens, la zona de recompensa y nos hace sentirnos bien, ¿no? Entonces, podemos elegir cómo queremos que sea cada día, ¿no? Y cómo queremos que sea nuestra noche. Y eso solo depende de nosotros. Pues espero que en ese examen de conciencia nocturno una de las conclusiones que te lleves hoy sea esta conversación y este compartir este tiempo y este espacio
con personas tan geniales como vosotros. Yo, por aportar algo, aunque no estoy a ese nivel, recordar que la felicidad de nuestras madres, la felicidad de nuestras madres consistía en hacernos felices a nosotros, a los hijos, ¿no? Salir de su interior hacia el exterior y estar más preocupado de los que les rodeaban y que fueran felices, y eso les hacía felices, ¿no? Por lo tanto, también es un mensajito más pequeñito, pero que os podéis llevar, nos podemos llevar todos en el bolsillo. Le voy a pedir a Carmen que suba para concluir este mes, estos 5 miércoles de la igualdad, y pediros un aplauso para nuestros 4 ponentes. Bueno, yo la verdad es que no voy a subir porque me siento demasiado pequeña como para estar ahí junto a vosotras y a ti, Paco. Pero agradeceros lo que nos habéis dicho aquí. Yo creo que no hemos oído nada nuevo, pero sí lo hemos oído de una manera distinta, ¿no? Haciéndonos más conscientes de lo que tenemos que hacer, de lo que tenemos que aportar, ¿no? Y yo creo que de cada una de vosotras y de vosotros nos llevamos esa pequeña receta que tenemos que hacer todos los días, ¿no? Aparte de dar gracias, ser más conscientes, de quitar o de dejar a un lado los ISIS, ¿no? Porque es verdad que muchas veces nos paraliza el tema de si hago esto y empiezas a pensar en más allá cuando todavía no has dado el primer paso, ¿no? Y es lo primero que tienes que hacer, dar el primer paso para luego ver los siguientes, ¿no? El sueño, pues claro, el sueño, tenemos que dormir y hacerlo conscientemente y trabajar por ello, que es que muchas veces lo que nos vamos a la cama y dicen voy a dormir, no, perdona, te vas a la cama, no vas a dormir. Entonces ser consciente de que tienes que hacer de ese ir a la cama, de esa acción de ir a la cama, descansar de verdad para el día siguiente poder agradecer y poder respirar y hacer esas meditaciones que nos lleven a trabajar mejor, a ser más felices, ¿no? Yo siempre digo que la felicidad no es... Nos pasamos toda la vida buscando felicidad, y la felicidad no se busca, la felicidad la tienes tú, ¿no? La tienes tú, el hacer lo que haces conscientemente de... Me leo un libro, soy feliz leyendo un libro, ¿no? No es buscar, voy a ser feliz, nunca soy feliz, no. Lo somos constantemente con los pequeños pasitos que vamos dando y disfrutando de todo aquello que hacemos, ¿no? Y bueno, en realidad hemos oído muchas cosas, hemos oído recetas que tenemos que poner en práctica y nos hubiera gustado, a mí por lo menos, haber ahondado un poquito más, que tendremos ocasión de hacerlo ya terminando esta semana, ¿no? Hoy cerramos esta semana en la cual hemos hablado de directivas, hemos hablado de felicidad, hemos hablado de eficacia, de deporte y bueno, ha sido un mes intenso que creo que el cierre ha sido maravilloso porque nos vamos felices y aprendiendo algo más, ¿no? Muchísimas gracias a todos los que habéis participado en esta mesa, a todas las que habéis estado aquí de oyentes, a los que nos están viendo también a través de nuestro canal y bueno, agradeceros una vez más. Nos esperamos el año que viene con pues un poquito más de calor humano, porque ya habremos pasado pues este bloqueo que tenemos sobre la pandemia, sobre lo que ha pasado, y seguir adelante, porque el easy, ahora estamos aquí. El año que viene no lo sabemos, pero iremos haciendo más cosas y más encuentros para no esperar un año más. Muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí.